Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Morir por un selfie. ¿Qué significará eso? ¿Qué lectura profunda de la mente colectiva hay ahí? Última hora, última noticia. Un empresario importante se salta la valla, se salta la normativa en China y se pone a hacerse selfies con una gran morsa. Bueno, pues como algo decorativo prácticamente. Da la impresión de que el moderno ser humano, el Homo digitalis, a veces pierde la perspectiva de lo que es el peligro o de lo que es otro ser vivo. Insiste en sus selfies, al final se gira la morsa y se ahoga este hombre. Y no solo eso, sino que el cuidador de esa morsa, que llevaba 10 años de instrucción con ella, también es arrastrado al fondo. 2 víctimas. La principal motivación, el objetivo, el tesoro que se perseguía, la foto que nadie tenía, saltando la cancela junto a la morsa. Pero esto, que podría ser una cuestión puntual, se está convirtiendo en un extraño contagio. Y de eso vamos a hablar. Hay un dato que es aterrador, de verdad. Y esta noche hablamos de varios datos aterradores, pero es la actualidad que nadie cuenta. España, 4º país en un ranking curiosísimo y dramático. ¿De la estupidez o de qué? De muertes por selfie. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque esto es puro análisis de la mente colectiva. Sin lugar a dudas. Y nadie mejor que tú. Pero vamos tú y yo y el público a asombrarnos, ¿te parece? Venga. En España, casos. Bueno, hay que decir que estamos los cuartos en el ranking por muertes por hacerse una autofoto, ¿no? Antes estarían India, Rusia, Estados Unidos y en el cuarto lugar compartiríamos cuarto puesto España y Filipinas. Desde 2014 se lleva un recuento de personas que han muerto haciéndose un selfie. En el año 2014 hubo 14 muertes. En el siguiente año, en 2015, aumentaron a 21. En lo que llevamos de 2016, con esta última muerte con el selfie por la morsa, podían ser 15 o 16 si contamos también al cuidador. Porque es como un mal ajeno, ¿no? Que se tiró a salvar al que se estaba haciendo el selfie y la morsa se lo llevó hacia la piscina abajo. Vayamos a nuestro país, a ver qué pasa en España, porque uno dice, no me lo puedo creer. Bueno, Esto me pues parece fíjate, exótico, lejano. Tenemos además la mala suerte de ser los primeros en tener una muerte por selfie. Los primeros, los que iniciaron ese ranking. Los que iniciaron el ranking. Año 2014, un joven que era de Vegas de Triana y estaba en una estación de Andújar. De repente no se le ocurre otra cosa que subirse a un tren de mercancías para hacerse una autofoto, un selfie. ¿Y qué pasó? Que tocó la catenaria y se quedó electrocutado. Habrá análisis seguro, punzante, políticamente incorrecto del doctor Gaona, pero quiero saber más casos. Hagamos nuestro propio ranking porque es de alucinar. Nos vamos a Sevilla. Muchos se acordarán, además, porque salió en los medios de comunicación una joven polaca, 23 años, que además estaba haciendo Erasmus en Murcia. Habían ido a Sevilla pues a pasar el fin de semana, a conocer la cultura, a conocer monumentos y por la noche de fiesta, compartiéndolo con sus amigos, con otros alumnos que habían ido, pues se le ocurre subirse a unas pequeñas vallitas que hay junto al Guadalquivir. Esa vallita cedió. Y lo que pasó es que la chica se fue para atrás cayendo 7 metros para abajo, con tan mala suerte que en vez de caer al río cayó a lo que es la orillita del Guadalquivir, que es de cemento. Y en ese momento pues ella perdió la vida de la forma más trágica y más dramática. Pero es que en Cuenca, una turista china, esto además tuvo que ser terrible porque la caída en esta ocasión fue de más de 100 metros. Un puente en el paraje de Los Ocinos. Ella está haciéndose un selfie que además, claro, con esa altura quedaría muy espectacular. Bueno, pues hecho demasiado para atrás y también muerta en el acto. Hablando de grandes alturas, la localidad europea con más rascacielos, Benidorm. En Benidorm, y fíjate esto, en un principio la noticia se dio como una muerte extraña porque estaba acompañado de su pareja. Era una mujer belga de 48 años a la que acompañaba a su novio, que era un español de 38, y en un primer momento incluso la policía creyó que podía tratarse de violencia de género y que la había matado. Pero comprobaron por el móvil que la última fotografía era de los dos completamente sonrientes en un barranco de Benidorm y que se le fue el pie y se cayeron ambos. O sea, estaban en el límite justo. La foto no vale si no es en la linde exacta del abismo. Es que lo que gusta a la gente que hace estas cosas es el peligro de me voy a hacer en el límite o de un rascacielos o de un precipicio porque es más impactante y me van a dar muchos me gusta, mucho like en las redes sociales. Hablábamos de toros o del mundo de la maldición y la superstición taurina hace apenas una semana y los toros son protagonistas de otro selfie mortal.
Villaseca de la Sagra, en Toledo, un joven de 32 años está grabando el encierro. Sale de la zona de seguridad, de las vallas que hay para protegerse de los toros, le avisan, oye, que es que están viniendo los toros. Él intenta hacerse un selfie con un toro detrás, que también en los Sanfermines ha pasado, pero en ese caso solo ha quedado en accidente. Gracias a Dios, pues no se ha matado nadie, pero ya en los Sanfermines se ve a gente con el móvil y el toro detrás. En este caso tuvo peor suerte este chico, no vio que venía otro toro por el otro lado y se lo llevó por delante, provocándole además una cornada mortal. Casos españoles. Doctor Gaona, tú hablas de términos interesantísimos, es un poco un efecto espejo, efecto contagio. Lo que está pasando en España a veces viene en otros países. Primer análisis. Un deseo de inmortalidad, un desafío en un momento dado al peligro, ¿no? Que hubiese hecho James Dean en aquella película de Rebelde sin causa, si hubiesen tenido móviles, en aquellas escenas las que se ponían en la vía del tren esperando que ese convoy viniera justamente hacia ellos, hubiesen sacado un selfie, casi seguro. Por otro lado, también existe esos terceros que también te están sacando fotografías y uno arriesga quizá más de lo que debe. Luego también hay un tercer factor de contagio, como has mencionado anteriormente. Dentro de estos selfies, si os dais cuenta, hay verdaderos nichos ideológicos, digámoslo así, ¿no? Temas. El tema de los trenes y catenarias. En la India es tremendamente común, ¿no? En Rusia, en España, hoy en día todo es viral. Lo que sucede en un pueblo en Siberia, a los 5 minutos lo está viendo alguien en Toledo, por ejemplo, y se le ocurre. El ser joven y desafiar la muerte. Hay géneros también, no solamente los toros es uno de ellos, los precipicios, las alturas, las grúas, muy típico además en muchos sitios del este, ¿no? En Rusia y tal y cual. Es decir, hay una serie de cuestiones en las cuales la persona quiere inmortalizarse y además un efecto amplificador de las redes, ¿no? Porque antiguamente, ¿quién veía una autofoto, llamémoslo así, que era con la cámara? Tu familia, tus amigos más inmediatos, nada más. Te podían decir si les gustaba o no, qué tonto eres, pero ahora mismo ese ego trasciende en ocasiones a millones de personas. Quiero preguntarle al doctor Gaona después por esa actitud competitiva, que yo creo que es una de las claves fundamentales. La competición global ya se ha iniciado, pero veamos terribles ejemplos, hay que decirlo, de lo que es un estudio analítico de nuestra mente global. En el resto del mundo ya es de todo. Vamos, pues mira, nos vamos hasta Cabo da Roca, en Sintra, en Portugal. Además, esta familia que ha quedado rota era un matrimonio que se había ido a vivir allí porque amaban esa zona desde que el marido, que era ingeniero además, eran gente culta, además gente con muy buen nivel económico, pero era muy aficionado a la fotografía. Había hecho incluso exposiciones en Sintra por las imágenes tan preciosas y tenía cierta fijación con el Cabo da Roca. Había hecho muchas fotografías allí. Hay una pequeña cadena para que no traspases porque hay un gran precipicio y en este caso la fotografía la llevó hasta el límite porque ambos se echaron para atrás y cayeron 140 metros estrellándose contra las rocas y además el mar estaba embravecido y se los llevó. Pero fíjate, con los dos niños presentes. Exacto. Si queremos dar más dramatismo a la historia, sus hijos de 6 y 5 años estaban presentes y fueron los que dieron la voz de alarma a unos turistas españoles que estaban pasando por allí y los que llamaron a la policía para ver si podían rescatar a ese matrimonio al que no encontraron hasta el día siguiente. O sea que tú imagínate cómo pueden quedarte traumados esos niños al ver caer, haciéndose una foto a sus padres por un precipicio. Pero se cumple la máxima de que no valía el lugar de la normativa, no valía la verja, que era segura, había que traspasarla. De eso va la competitividad, pero más ejemplos. Pues uno también de los últimos ha sido en India, un joven, y además, como decía el doctor Gaona, se repite. Es que además intentan hacerlo en los mismos sitios o de la misma forma. Un chico indio compra una pistola y decide enseñársela a sus amigos con tan mala suerte que esa pistola estaba cargada. Y al hacerse el selfie, con una mano tenía el móvil y en la otra se estaba poniendo la pistola en la sien. Con tan mala suerte que en vez de apretar el móvil, disparar el móvil, lo que disparó fue la pistola. Pero es que eso mismo ya se había producido en México también, con otro menor de edad con la pistola de su padre. Ocurrió exactamente igual. Pistola cargada, él apuntándose con el móvil para hacerse el autorretrato y donde da es en el gatillo y no en el interruptor del móvil. Y ahora una moda peligrosísima. Empezábamos con la última noticia de alguien que se saltaba la verja de un zoo
lo de acudir a animales peligrosos, eso también ha ocurrido en varias ocasiones. Hubo un caso dramático filmado donde una persona se arrojaba al foso de los tigres o de los leopardos y por hacerse un selfie se había acabado cayendo y claro, las fieras en este caso, que además tenían bastante hambre, actuaron. Otra cosa que está pasando mucho en Rusia es lo de caerse de grandes edificios, de grandes rascacielos o de puentes. Chica rusa de 21 años, que además se ve que en Rusia hay un chico que se la juega siempre desde grandes rascacielos y lo que está sufriendo es un fenómeno de imitación. Pues en este caso la joven lo llevó también al límite, se quiso hacer el selfie con tan mala suerte que resbala y se cae al vacío. En el Taj Mahal, las escaleras, un turista también chino intenta hacerse para que salga todo el monumento, se cae escaleras para abajo y se desnuca. Son los últimos selfies Pero hay mortales. lugares, bueno, un accidente puede ocurrir, el otro es una inconsciencia, o sea, tú no puedes estar en ese edificio colgado así. Bueno, competitividad, doctor Gaona. Hay que darse cuenta de una cuestión, es decir, hoy en día las redes sociales son un punto obvio de referencia para multitud de cuestiones, pero también son las que van poniendo el listón cada vez más alto. También he visto muchos de esos vídeos de chicos rusos, adolescentes, que muchas veces ponen a prueba su valía, ponen a prueba su personalidad, esas edades conflictivas en las que se está formando, ¿no?, esa personalidad. Si uno sigue ese tipo de sagas, el siguiente que lo ve quiere hacerlo al menos igual o superior al anterior. Para buscar una especie de celebridad o de reconocimiento. Es una prueba iniciática un poco. Exactamente, igual que hay youtubers que hacen cierto tipo de perfil dentro de la comunicación, otros siguen este tipo de sagas, ¿no? El colgarse muchas veces de esas vigas a centenares de metros con una sola mano, por ejemplo, despreciando totalmente la vida. Entonces, el efecto de comunicación va en ambos sentidos. Por un lado, somos receptores y sabemos lo que otros han hecho y que tenemos que superarlo, y luego hacemos ese feedback o esa retroalimentación. Ponemos el nuestro, que ha superado quizás al anterior, y esperando en un momento dado la aprobación general de todo el mundo. Pero doctor, hay una cosa que es muy importante. Estas pruebas iniciáticas, ritos de paso, dirían los antiguos. Son ritos. Son ritos. De ya estoy en el mundo de los adultos, ya soy un valiente. Resulta que lo que nunca había ocurrido a lo largo de la milenaria historia de la humanidad es que tuviese el eco amplificador. Exacto. Y deformador también. Lógico. De que millones de personas están compitiendo entre ellas. Antes era la tribu X o... ¿no? ¿Quién se va a sacar una fotografía colgando de un puente si solamente la va a ver tu padre, tu madre y unos pocos amigos? Es decir, no tiene ningún sentido. Es fascinante, pero el factor que hace que se asuma ese riesgo tan brutal es justamente el ansia ese de fama, ¿no? El que miles, cientos de miles, millones a veces de personas van a ver nuestra tremenda hazaña. Llega al punto de que ha habido una normativa o señales, nuevas señales, por el peligro de lo que está ocurriendo en torno a los selfies. Es un fenómeno nuevo. En India, por ejemplo, ya hay lugares físicos que prohíben los selfies y te lo ponen en carteles. En Rusia hay un montón de carteles por todas las ciudades diciendo ni 1 millón de me gusta en las redes sociales valen tanto como tu vida. Y han sacado además toda esta normativa de cómo no hacerse selfies. O sea, todas estas prohibiciones de no hacerse selfie cuando viene un tren, no hacerse un selfie cuando estás encima de una grúa, no hacerse un selfie en el coche, cuando te puedes caer por un barranco, con animales, cuando estás en una ola. Los clásicos que diría el doctor. Los clásicos. Bueno, pues toda una normativa para que la gente se dé cuenta que tiene su peligro. En ese tiempo estamos, en ese siglo XXI estamos, y yo creo que los psiquiatras y los estudiosos de la mente colectiva vais a tener mucho trabajo con esto, ¿eh? Por desgracia. Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo va a pasar este principio del siglo XXI a la posteridad, en la que todo el mundo quería reafirmarse y ser alguien, aunque fuese solo por un momento y desgraciadamente poniendo además en peligro su vida? Un ego peligroso, doctor. Gracias, como siempre, por tu lección. Buenas noches. Esta noche tenemos otros viajes diferentes, sorprendentes, increíbles. No era el tiempo de los selfies, bueno, aunque como ha dicho el doctor, sí que había algún palo selfie en los años 30 ya. Hasta esa época hubo personas en zoos humanos. Claro, vamos mirando hacia atrás y también nos sorprendemos, ¿no? Vamos a conocer la historia de Ata Benga y de los zoos humanos en España. Ojo, ojo que es fuerte. Y luego viene otro tema tremendo y tiene que ver con esas redes, vamos a llamarla de ladrones de inocencia. En redes de personas se cuenta como mito, se cuenta como realidad, poderosos detrás
de las sombras y sobre todo desapariciones en Europa y en Estados Unidos y en todo el mundo de cientos de miles de niños. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás? Es un tema muy dramático, pero que vamos a tocar sin ningún tipo de sentido macabro, sino dando los datos de diferentes especialistas y además con posiciones encontradas. Ladrones de inocencia, un tema del que no se habla habitualmente. Y nosotros, es el último recordatorio que les hago, estamos en Bilbao y estaremos en Valencia en nada, dispuestos a mostrar nuestro mundo, yo creo que con más luces que sombras, aunque algunos temas son tremendos, en Bilbao ya tienen ahí todos los datos y vías de contacto, y en Valencia prácticamente ya el mes de junio la exposición de Cuarto Milenio, y dentro de poco otras ciudades y con sorpresa. Les esperamos y con noches de misterio, por supuesto, como siempre. Ahora nos marchamos a ese viaje casi al otro lado de una verja, pero no era un animal como aquí, eran seres humanos. Aún recuerdo el impacto. Miles de amigos que no podían creer aquello del zoo humano. Y es cierto que ha pasado un tiempo, pero las imágenes que expusimos en aquel viejo archivo, en aquel retroproyector, se han quedado un poco en la mente colectiva de los espectadores de Cuarto Milenio. Así que cuando supimos la historia que nuestro amigo Manel Loureiro tenía entre manos, pues no dudamos en decir, esto hay que contarlo, porque en el fondo va a ser volver a sumergirnos en esa historia que parece ficción y no lo es. Los zoos humanos, que existieron. Cuánto aprendemos a veces de las enormes contradicciones de nuestra especie. Manel Loureiro, cronista, podemos decir, de lo asombroso. Bienvenido una vez más, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a recordar a una persona. Tú estás contándonos muchas historias que hilan con biografías, yo creo que excepcionales, diferentes a contracorriente. ¿Quién es esta persona? Pues Ota Benga es posiblemente una de las personalidades más sorprendentes de los últimos 100 años, de los anteriores 100 años, porque es que precisamente ahora se acaban de cumplir, hace nada, un mes y pico, el centenario de su muerte. Se acaba de cumplir el centenario de su muerte. Ota Benga es un nombre absolutamente desconocido para el gran público, pero si decimos que es el último hombre esclavo que hubo en Estados Unidos, la patria de la libertad, y si decimos que es el último hombre que fue exhibido como un animal en un zoo, de repente nos damos cuenta de la dimensión que adquiere este personaje y de cómo su historia trágica comienza de una manera sorprendente, va pasando por una serie de puntos absolutamente asombrosos hasta desembocar de una manera que una vez que ves toda la historia te das cuenta que era inevitable. Bueno, Manel va a hacer otra de esas crónicas en palabras y en imágenes para que yo creo que nos sobrecojamos todos un poco. Pero ojo, y quiero adelantarlo ya, quiero saludar a mi gran amigo y naturalista del equipo de Cuarto Milenio, Alex Lahaine. Bienvenido, compañero, una vez más. Hola, Iker, ¿qué tal? Porque tú sabes mucho de instalaciones donde hay animales, se filman animales, se cuidan animales, se muestran animales. Es impensable imaginar el zoo humano. Primero existió, y segundo, y me gustaría nada, pero como un titular para quedarnos ahí. La gran pregunta que nos dejamos aquel día cuando hablamos de zoo humano fue, ¿y España? ¿Hubo zoos humanos en España? Pues sí, hubo zoos humanos, y no uno ni dos, sino varios zoos humanos en las capitales de nuestro país. Eso es. Así que pensando en que vamos a encontrarnos con una historia que ha permanecido oculta por diferentes motivos y porque no es políticamente nada correcta, pero nos enseña quiénes somos, quiénes hemos sido, dónde venimos, vamos a empezar con Ota Benga. Vamos a dibujar aquí en el plató, si te parece, Manel, esa figura. Sí, pues para empezar a hablar de Ota Benga tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que irnos a 1904, es decir, hace aproximadamente un siglo y pico. En ese momento, Ota Benga, un pigmeo de la etnia Bambuti, de la que viven en el Congo, en lo que hoy es el Congo, es una población muy pequeña, es uno de los pueblos más antiguos de África. Estamos hablando de una población de unos 30.000 a 50.000 habitantes hoy en día y son posiblemente una de las etnias humanas más antiguas y más extrañas. Bien, Ota Benga en 1904 vive en esa selva tropical del Congo cuando de repente la vida empieza a girar en un sentido disparatado para él. En ese momento, el Congo pertenece a Leopoldo II de Bélgica. Ojo, no pertenece a Bélgica, le pertenece a Leopoldo II, rey de Bélgica, como un territorio personal. Leopoldo II de Bélgica utiliza el Congo para obtener materias primas. Y para obtener materias primas utiliza una fuerza, la Force Publique,
que es el organismo que tiene para mantener la paz y poder llegar a las reservas de caucho, de oro, de vanadio y de los demás materiales que había en la Una selva. de las historias más oscuras, por cierto, del último siglo y pico de por la humanidad, cierto, ¿no? los minerales preciosos. En el curso de una de esas explotaciones, la Force Publique encuentra el poblado de Otavenga, un poblado pequeño donde vivían unos 60 habitantes, donde vivía su mujer, donde vivían sus 2 hijos, y matan a todo el mundo. El único superviviente es Otavenga, y es el único superviviente porque en el momento de la matanza Otavenga había salido y estaba cazando. Nos podemos imaginar cuál puede ser la conmoción de este hombre, de este pequeño pigmeo. Estamos hablando de un hombre que podía levantar aproximadamente 1,40 sobre el suelo, 1,30, 1,40. Cuando de repente, vuelve ha visto todo su mundo arrasado. su mundo arrasado por completo, su familia desaparecida y de repente no tiene a dónde ir porque es un fugitivo en su propia selva, con tan mala suerte que acaba en manos de una caravana de esclavistas y es capturado. Y en ese momento la rueda de la fortuna gira a su favor, porque en ese momento entra en escena Samuel Phillips Berner. Samuel Phillips Berner era un americano, un naturalista americano que estaba viajando por África tratando de reclutar a nativos africanos para llevárselos a la Exposición Universal de San Luis que se celebraba ese año, en 1904. Y Samuel Phillips Berner se estaba encontrando con un gran problema. No era capaz de convencer a prácticamente a ningún nativo de que la acompañase a participar en la Exhibición Universal de San Luis porque precisamente la Force Publique había generado tal miedo hacia el hombre blanco que prácticamente cada vez que llegaba a un poblado todos salían huyendo. De repente Berner se encuentra con una caravana de esclavos donde va Otavenga encadenado y Samuel Phillips Berner compra a Otavenga como quien compra una cabeza de ganado por 1 libra de sal y un fardo de ropa y se lo lleva con él. Y de repente Otavenga, con ese extraño sentido del honor que formaba parte del código de comportamiento de su tribu, entiende que está en deuda con Samuel Phillips Berner. La acompaña en el resto de su camino por África y cada vez que llega a un poblado él hace de intérprete y al final consigue que otros 4 pigmeos de una etnia distinta le acompañen y se vayan con él los 5 a la Exposición Universal de San Luis. En 1904... de repente se encuentran 5 pigmeos en San Luis sin hablar ni una palabra en inglés, sin que nadie sepa absolutamente nada de ellos, más allá de que, por ejemplo, Otavenga, uno de los rasgos más característicos que tenía era que todos sus dientes estaban afilados como cuchillas. Era una tradición de su tribu pigmea, de los bambuti, afilarse así los dientes. O sea, te puedes imaginar la conmoción. El aspecto era totalmente increíble y aterrador. De hecho, se le anunciaba como el único auténtico caníbal de América. Imagínate, claro, la conmoción, lo que suponía cuando de repente ese grupo de pigmeos está circulando por la Exposición Universal de San Luis, el remolino que se generaba a su alrededor. Los 4 pigmeos que lo habían acompañado vuelven a África. Ellos al fin y al cabo tenían un sitio a donde volver. Otavenga no tenía a dónde volver. Su pueblo había desaparecido, su tribu había sido aniquilada, no diezmada, aniquilada. No tenía a dónde volver, no sabía a dónde volver, con lo cual Berner le convenció de que se quedase en Estados Unidos. En 1906, es decir, ya lleva 2 años, venga, y ojo, en esos 2 años apenas había aprendido unas cuantas palabras en inglés. Imagínate el aislamiento, Iker. Una persona que está aterrizando en otro planeta, porque era otro planeta y sin capacidad de comunicarse y sin entender muy bien qué era lo que estaba pasando. En ese momento, Madison Grant, que es el presidente de la Asociación de Historia Natural de Nueva York, propone, de una manera que hoy en día nos resulta incomprensible, que Otavenga sea enviado al Zoo del Bronx. El mítico Zoo del Bronx. El mítico Zoo del Bronx. Y tú fíjate lo que son las cosas. Madison Grant, que al final pasaría a la historia como uno de los máximos defensores de la eugenesia y de la superioridad racial en Estados Unidos, bueno, pues manda a Otavenga al zoo. Pero no lo manda al zoo como si fuese un visitante, no lo manda al zoo, lo manda al zoo para que acabe en una jaula al lado de un chimpancé, con una placa que pone: el pigmeo africano Otavenga, edad 23 años, altura 4 pies 11 pulgadas, peso 103 libras, traído del río Kasai, Congo, África. Una placa, y al lado había otra placa exactamente igual, pero para un orangután. ¿Expectación? ¿Cómo era la gente? ¿Qué decía ante esa visión de un hombre encerrado en una jaula del Zoo del Bronx? Pues, como puedes comprender, la expectación era totalmente desmesurada. Las visitas al zoo se dispararon. La gente quería ver a Otavenga en su jaula, donde él pues tejía hamacas, donde él practicaba
de una manera sui generis, tiro con arco, donde él interactuaba con los visitantes y con los monos, le asustaba enseñando los dientes. Y de repente, claro, se empieza a generar un auténtico debate sobre si es ético o no es ético tener a un hombre metido en una jaula. De hecho, hay posturas encontradas. De repente, un montón de líderes de la comunidad negra y de predicadores evangélicos y católicos se oponen furibundamente e inician una campaña para que Ota Benga... Fenómeno social. Efectivamente. Pero tanto es así, pero este fenómeno va en los dos sentidos. Tú fíjate, el New York Times, el periódico más influyente en aquel momento de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, y hoy en día uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, llega a tal extremo la polémica que tiene que hacer un editorial. Y ojo al sentido de este editorial. Te lo voy a leer, es un trozo muy pequeño, te lo pone. No podemos entender toda la emoción que otros están expresando en este asunto. Es absurdo preocuparse sobre la supuesta humillación y degradación que está sufriendo Ota Benga. Los pigmeos están muy abajo en la escala humana y la mera sugerencia de que Benga debería estar en una escuela en vez de en una jaula ignora el hecho de que una escuela sería un lugar del que no sacaría ningún provecho. La idea de que todos los hombres son iguales está totalmente pasada de moda. Esto es el Nueva York de principios de siglo, Nueva el zoo York, del Bronx. 1906, editorial del New York Times. Es decir, imagínate qué posturas encontradas había en aquel momento. Pero finalmente, en 1910, después de pasarse 4 años siendo un animal en un zoo, siendo un ser sin documentación, sin derechos, sin libertad, porque al fin y al cabo no dejaba de ser un animal en un zoo. Al final la presión puede tanto que Ota Benga, a través del reverendo James Gordon, es sacado del zoo y se lo llevan a un orfanato para niños pequeños. Tú fíjate, como era pequeño, pensaban que era un niño. Es decir, no se habían dado cuenta de que era un hombre hecho y derecho, que ya había tenido su familia, que su familia había sido asesinada, que había sido trasplantado de su mundo, que había sufrido la enorme humillación de pasarse 4 años en una jaula de un zoo. Se lo llevan a un orfanato donde, en Lynchburg, donde por fin aprende inglés, donde lo visten a la manera occidental y donde hacen una cosa absolutamente increíble. Pagan una costosísima operación para reconstruir su dentadura, para que esos dientes afilados como cuchillas de tiburón de pigmeo vuelvan a tener el aspecto de una dentadura occidental. Y tenemos ahí un discurso propio evidentemente de una película, pero repetimos, absolutamente real. Nos gusta asombrarnos con nuestra propia historia, pero Manel ya, digamos que adelantaba un final dramático. Parece que todo se va solucionando, que el buen salvaje, entre comillas, se adapta a la vida del sistema establecido en aquel momento después de su vida truncada en la selva en pleno Congo belga. Bien, ¿cuál es el final? ¿Cuál es la diapositiva del final de este hombre? La última Hace 100 diapositiva, años. hace exactamente 100 años, en 1916, la diapositiva se torna definitivamente oscura. En 1914-1915, Ota Benga empieza a sentir una extraña nostalgia de África, se da cuenta que jamás va a encajar. Entonces trata de reunir el dinero para volver a África, para pagarse un pasaje, pero estalla la Primera Guerra Mundial, con lo cual la circulación por el Atlántico queda absolutamente cortada. Y en 1916, pues sucede lo inevitable. El 20 de marzo de 1916, hace ahora 100 años, Ota Benga se levanta por la mañana, se despide, y esto es muy curioso, se despide de la familia con la que vivía, les larga un incomprensible discurso en su idioma, no en inglés, que ya dominaba, sino en su idioma, con lo cual nadie sabe cuáles fueron sus últimas palabras y cuál fue su último mensaje. Se va a un bosque cercano, se saca toda su ropa occidental, se pone un taparrabos, enciende una hoguera ritual, se arranca todas las prótesis que le habían puesto para volver a tener el aspecto original que tenía, baila una danza ritual alrededor de ese fuego y con una pistola que había robado se pega un tiro en el corazón. Porque Ota Benga no había sido capaz de adaptarse al mundo del hombre blanco, porque el pigmeo que vivía dentro de su corazón, después de 20 años en Estados Unidos, después de haber vivido todas esas experiencias, después de haber sido un animal en un zoo, ansiaba la libertad que le era negada, y la única manera que encontró de volver a la selva, la única manera que encontró de volver al Congo, fue liberando su alma de su cuerpo. Y es muy curioso, Iker, porque apenas 5 días más tarde, en la otra punta de Estados Unidos, y esto nos demuestra que la historia de Ota Benga, aunque es espectacular, no es única, y hay más historias como la de Ota Benga. 5 días más tarde, Ishi, que era un nativo de la tribu Yavi, que estaba el último superviviente de su tribu, que era exhibido también en un zoo en California,
solo 5 días después de que muera Ota Benga, como si se hubiesen puesto de acuerdo a un nivel cósmico, y sí fallece también. Las 2 últimas personas exhibidas como animales de feria en Estados Unidos mueren con 5 días de diferencia hace 100 años. Y con eso se cierra una época. Escalofriante no, o sea, hemos visto toda la escena, nos parece increíble. Bien, alguien podría pensar, Estados Unidos, una época muy concreta, lo exuberante, lo desconocido, aprendemos cómo cambian las mentalidades y cómo cosas que damos por hechas serían incomprensibles hace un tiempo, ¿no? Y al revés. Yo le preguntaba a mi amigo Alex, oye Alex, hablamos en su día de este tipo de instalaciones, pero lo que sería una guinda increíble en la historia de Ota Benga es saber que nosotros tampoco hemos estado lejos de todo esto. No es una cosa solo de los americanos o de los europeos, que ya contamos que la vieja Europa tenía a gala los zoos humanos y que eran las atracciones más fascinantes para el gran público. Pero España, ahí queda el reto políticamente incorrecto, Alex. Sí, en Europa millones de personas, 50 millones de personas en algunas exposiciones universales ya les habían cambiado el nombre de zoos humanos. Los franceses, muy chics, les habían puesto el nombre de zoojardines de aclimatación. Zoojardines de aclimatación. Efectivamente. O sea, lo políticamente correcto entraba ya ahí en la terminología, ¿no? Parece ser que sí. Y entonces, pues, la gente iba a esos sitios a ver tribus, algunas raptadas, otras venían voluntariamente con contratos o con acuerdos que nunca se cumplían. Y nosotros los españoles, pues, llegamos un poco más tarde a todo ese mundo circense, zoológico, de una manera quizá moralmente más alta, podríamos decir, que de los Pirineos para arriba, pero también tuvimos nuestra probadita en ese terreno. Es el año 1887. Tenemos todavía territorios de ultramar, no colonias, como tuvieron ingleses y franceses, los nuestros eran súbditos españoles, y al ministro de ultramar, que existía aquella figura política en la época, el señor Víctor Balaguer, pues se le ocurre que hay que potenciar las relaciones con los territorios allende los mares para fomentar el comercio y tal. Nos quedaba Cuba, nos quedaba Filipinas, y propone crear, pues no un zoo humano, no un jardín de aclimatación, sino lo que eufemísticamente se llamó la exposición antropológica por excelencia. Y en el Parque del Buen Retiro, a imagen y semejanza de el Crystal Palace de Londres, se le encarga al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco la construcción de un palacio de cristal que reproduzca en su interior toda la selva filipina, con especies y con animales de la selva filipina, al lado de la Casa de Fieras, del antiguo zoo del Parque del Buen Retiro. Y un regato que había por allí, que se llamaba el de los patinadores, se agranda y se construye el lago que todos conocemos hoy. Y allí se levantan columnas donde, a modo de palacitos, se construyen chozas y se traen a 43 tagalos y gorrotes, un negrito del monte, que así se llamaban y se siguen llamando, chamorros, carolinos, moros de Joló, de Mindanao, de Luzón, bisayas, todo tribus completas que trajeron sin raptar, o sea, fue un acuerdo para que vinieran y se instalaran allí, y la gente pagaba una peseta por ver a estas personas a través del vallado. No era la jaula del Zoo del Bronx, sino que eran unos vallados, unos corrales enormes, y podías ver a los igorrotes remando en sus canoas de bambú por el lago que hoy usamos y que no sabemos que se construyó para ese fin, y ese palacio de cristal que era una reproducción de la jungla de aquellos territorios. Bueno. Alex, lo que estás contando ahora, o sea, el Parque del Retiro, y estábamos viendo también con total nitidez, sin agua, el hueco, las personas mirando en la verja.
la gran exposición del gran zoo humano, también hay que decirlo, ¿no? Era un zoo humano que tenía mucho éxito porque algunas de las tribus iban casi desnudas. Los igorrotes, por ejemplo, que son los que viven en las zonas de las montañas, iban con todo el torso desnudo. Y eso generaba un gran fervor en la época. Sensación en las damas de la alta sociedad, evidentemente. Lo que no se pudo evitar es las costumbres propias de todas estas tribus, porque, por ejemplo, los igorrotes, lo primero que hicieron cuando llegaron allí a sus palafitos y a sus chozas fue coger, degollar un cerdo y con toda la sangre de los cerdos empapar los tejados de las chozas porque era su costumbre. Es decir, aquello no estaba en Madrid hace un siglo y poco. Es que es luego increíble. no les daban mucho de comer por lo visto y por las noches saltaban la valla de la casa de fieras y se llevaban un jabalí, se llevaban un pequeño venado, cosas que tampoco estaban en el guión. Y bueno, los tenían en taparrabos, sea invierno, sea verano, en todos los zoos de Europa. Morían 1 de cada 10. Veías a la gente decir, con este viruji está el negrito en taparrabos. Aquí murieron 4. De los 43 murieron 4. Bueno, díganme si no es alucinante, pero si está Alex con nosotros. Parque del Retiro. No estamos hablando de lugares lejanos, exóticos. Parque del Retiro. Pero ojo, que la ciudad condal no se quedó atrás, ¿no? No. En 1897, unos añitos después, los barceloneses dicen, nosotros también. Entonces inauguran su exposición antropológica de africanos salvajes y se traen a 150 ashantis del Senegal y los sitúan en la ronda de la universidad, en el 35 de esa calle. Cobran 2 pesetitas por ver durante todo el verano y el otoño a los 150 ashantis subsaharianos con toda su parafernalia, sus escudos, sus lanzas, sus flechas, sus taparrabos, que es lo que más gustaba, ¿no? La desnudez de los primitivos, la perfección de las líneas, las venas gruesas, en fin, todo, la forma escultórica del nativo, que no tiene los males endémicos de nuestra sociedad urbana, no hay adiposidades, no hay nada que sobre, ¿no? Es todo funcional. Luego después llega en el 1900 el circo de Buffalo Bill con todos sus indios Sioux, Cherokees, que también montan una especie de espectáculo circense con nativos que evidentemente estaban pagados, pero que hacen su representación. Después viene un grupo de esquimales de la península del Labrador, unos inuits. Tienen mucho éxito las mujeres, que miden 1,25 m nada más, y es una cosa asombrosa. Después al poco vinieron 100 senegaleses que instalaron, y esto tampoco la gente lo sabe, los instalaron en lo que hoy es el Tibidabo. O sea, el germen de ese parque fue los 100 senegaleses que en su particular zoo humano barcelonés vivieron allí, donde está la atracción del avión. Este avión que da la vuelta y que casi vuelas en el vacío, allí estaban los 100. Hasta se vendían postales con los negritos. En 1925, también en el Tibidabo, se instala la última de estas atracciones de zoos humanos, que es una tribu Fulag de Guinea Ecuatorial, y eso completa el ranking que tenemos en España se llamaban exhibiciones antropológicas, exposiciones antropológicas, pero no dejaban de ser zoos humanos. Está documentado, o sea, esto tiene una tesis el doctor Luis Ángel Sánchez Gómez, que es director de Prehistoria y Etnología de la Universidad Complutense de Madrid. Esto está documentado y además el fotógrafo Christian Baet lo pone detalle por detalle en su libro Zoológicos Humanos, fotografías de fueguinos y mapuches. Lo que es impresionante es el bucle que hemos hecho. El último estadounidense en una jaula como atracción de un zoo humano. Esto existió, pero saber que hasta 1925 en España estas exposiciones fueron más o menos célebres, habituales. Nos asombramos, como decíamos al principio, alucinamos con el género humano y nos damos cuenta de que las verdades inamovibles de un tiempo de inmediato giran y son otras completamente nuevas, ¿no? Y una cosa que se me ha quedado en el tintero. Muchas tribus no eran caníbales. Se las hacía pasar por caníbales y se daba a la gente carne para que le tiraran. Y lo más curioso es la cartelería de aquella época. Hay un cartel que es tremenda, es dramática, es impactante. Su lectura pone: no alimenten a los negros, ya les damos de comer nosotros. Asombro en Cuarto Milenio siempre con la pura, dura historia. Los documentos lo han traído como un paquete de otro mundo, pero real y auténtico,
Manel Loureiro, compañero, hasta la próxima, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Iker. Y Alex Lahain, como siempre, gracias, compañero. Un placer. Yo no lo sabía, desde luego, y me quedo asombrado. Tengo la fortuna de tener amigos que saben mucho y me lo cuentan y se lo cuentan. Para reflexionar, ¿verdad? Impresionante. Vamos con noticias. Comenzamos el informativo de esta semana con el hallazgo de la momia de un feto de 18 semanas de gestación, la más joven encontrada hasta ahora. El pequeño cuerpo se encontraba dentro de un sarcófago de 44 centímetros realizado en madera de cedro que había sido donado al Museo Fitzwilliam en 1907. Nadie se interesó mucho por él, ya que creían que eran los restos de órganos internos que eran extraídos cuando se embalsamaban los cuerpos. Pero el sarcófago, que fue encontrado durante las excavaciones de Giza, que se llevaron a cabo en 1907 por la Escuela Británica de Arqueología, guardaba un secreto que ahora, gracias a la nueva tecnología, ha sido revelado. Como se puede ver, el individuo, del que no se ha podido averiguar el sexo, tiene los brazos cruzados sobre el pecho y, pese a su corta edad, fue preservado para su viaje al más allá. En Argentina se ha descubierto el cráneo completo y en perfecto estado de un nuevo titanosaurio que vivió hace unos 95 millones de años. Los descubridores del fósil, que pertenecen a la Universidad Nacional de la Patagonia, han bautizado al animal como Sarmientosaurus musachiu. El hallazgo de este saurópodo ha aportado a la ciencia una información sin precedentes acerca del cerebro de una criatura que perteneció a la aún misteriosa familia de los animales más grandes que hayan pisado tierra firme. Ahora los investigadores, gracias a la estructura del cráneo y de los tejidos blandos dentro de este, pueden entender realmente cómo era el animal, sus relaciones evolutivas, su alimentación, su inteligencia y sus sentidos. Y en China han desenterrado una tumba de hace 2000 años con un gran número de artículos de oro y jade que perteneció a Liu He, marqués de Haihun. Al parecer fue emperador durante 27 días para después ser expulsado del clan real por cometer una falta moral. El difunto había sido enterrado encima de una cama de monedas de oro y una alfombra de colores que cubría estas. Sobre el cadáver pusieron 7 piezas de jade en su cara, boca, pecho, vientre y entrepierna. Los investigadores han encontrado los dientes del propietario de la tumba y comida sin digerir en su estómago, lo que les permitirá conocer más detalles sobre su salud y modo de vida. Vamos con un experimento científico que puede ayudar a aquellos que quieran borrar de su mente algún mal recuerdo. Después de atravesar por un momento doloroso, el recuerdo puede perturbar la memoria hasta generar un trastorno traumático y hasta ahora no había forma de eliminar ese capítulo desagradable. Pero esto puede cambiar gracias a los experimentos que están llevando a cabo en la Universidad Stony Brook de Estados Unidos. El estudio se centra en el control de la acetilcolina, la sustancia química que circula a través de las neuronas que residen en la base del cerebro, produciendo un refuerzo de la memoria. Aunque aún este método no se ha probado en seres humanos, solo en ratones, algunos científicos quieren convertir el cerebro en algo similar a un disco duro, un lugar al que se pueda entrar y eliminar los archivos que no deseemos. Y acabamos visitando la exposición Nerón, emperador, artista y tirano, que se está llevando a cabo en Alemania. En la muestra se han reunido más de 800 objetos relacionados con el emperador, algunos de ellos utilizados por sus propias manos, como el vaso de cuarzo en el que el emperador romano tomó vino hace casi 2000 años. Lo que se pretende es conocer a otro Nerón, no solo su imagen déspota y cruel, sino la de un hombre culto, interesado en las artes, cantante, actor y poeta. Estas eran cosas que un emperador romano no solía hacer y que a ojos de la corte eran extrañas y poco masculinas, por lo que generaron un rechazo que ayudó a propagar la leyenda negra de este emperador. Y ahora vamos con un tema políticamente incorrecto, desde luego, que en mi sincera y humilde opinión tendría que hacernos salir poco menos que a las calles y, desde luego, y repito, en mi opinión, pedir la máxima severidad para personas que no sé yo si alcanzan el rango de lo humano. Como habitualmente la sociedad, y no sé por qué da la espalda a esto, no se saben las terribles perversiones y cuestiones sádicas buscando precisamente liquidar la inocencia, romper la inocencia de muchos niños. Está ocurriendo en España y en todo el mundo. Imaginamos a un operario de la policía o de la Guardia Civil que, como ha ocurrido hace escasas semanas, se encuentra con un material en casa de un cualquiera, de una persona que tampoco era especialmente sospechosa, que era como cualquiera de los demás, un perfecto vecino, y resulta que su placer oculto era ver vídeos
donde no solo se vejaba sexualmente a niños, sino se les torturaba o se les hacía daño. Lo pregunté en su día: ¿quién financia? ¿Quién graba? ¿Quién distribuye? Esto no es una ficción, esto no son falsas memorias, esto no son inventos, esto es una realidad. Pero hay algo en nosotros, quizá el espanto, que hace que miremos para otro lado, que no nos importe especialmente, que la gente no diga... Bueno, es más, si dices, por ejemplo, que un individuo, como mínimo para mí, no puede volver a ver la luz del día, alguien que haya hecho estas atrocidades, pues te critican. No, es que estamos en esa perspectiva, y por eso yo, que no quiero ser políticamente correcto, sino preocupado por el futuro de muchos niños, quiero saber qué pasa, quién hay detrás. ¿Será verdad que hay tramas ocultas? ¿Será verdad que hay grupos de poder que se conciencian o estrechan lazos ante aberraciones por las que tienen que guardar un secreto común? ¿Será verdad que hay cientos de miles de niños que desaparecen cada año en el mundo y más de 500 000 en Europa y Estados Unidos que nunca se encuentran? Los niños están en peligro. Mirar para otro lado, ¿por qué? ¿A quién le interesa? Si rastreamos la información, se mira mucho para otro lado. Nosotros no queremos hacerlo. Queremos utilizar la televisión para concienciar sobre los malditos ladrones de inocencia. Cuatro detenidos en 2 operaciones policiales contra la distribución de pornografía infantil en Madrid, Alicante... El pasado mes de abril, la Policía Nacional detuvo en España a 4 personas que, a través de una conocida aplicación de mensajería, compartían material gráfico en el que varios menores eran torturados y agredidos sexualmente. Uno de los detenidos había clasificado las imágenes en carpetas con nombres como peques y bebés. Tan solo unos meses antes, más de 80 personas fueron arrestadas por el intercambio de archivos similares, algunos de dureza extrema, llegando a encuadrarse, según las autoridades, en esferas como el sadismo o el bestialismo. También en 2015, la policía pudo evitar la inminente creación en Madrid de un club de la perversión, un lugar en el que los arrestados pretendían concertar encuentros para elaborar material pedófilo o abusar sexualmente de menores que ellos mismos debían aportar a sus diabólicas reuniones. Sin embargo, por mucho que nos espante, hay quien afirma que todo esto podrá ser solo la punta de un iceberg que implicaría a personajes mucho más influyentes. El caso de Marc Dutroux sacudió a Bélgica en la segunda mitad de los 90. Acusado del secuestro, tortura y violación de 6 niñas entre 1995 y 1996 y de haber dejado morir en cautiverio a 4 de ellas. Dutroux siempre mantuvo que obedecía a una supuesta red de personas tremendamente poderosas, pero nunca llegó a aportar datos concretos sobre sus integrantes, asegurando que hacerlo pondría en riesgo su vida. Más recientemente, el escándalo protagonizado en Reino Unido por el legendario presentador de la BBC, Jimmy Savile, que se reveló tras su muerte como un brutal abusador sexual, destapó una trama pederasta sin precedentes. Entre los más de 1.400 hombres pertenecientes a la red que fueron investigados, había 76 políticos, 178 personalidades de la televisión, el cine, la industria musical y la radio, y 7 estrellas del deporte. La cadena se vio obligada a pedir disculpas públicas por unos hechos que planteaban de nuevo una sospecha que siempre ha estado presente en el ámbito de la conspiración, la de la posible existencia de una oscura élite de ladrones de inocencia que operarían en la sombra. It was a dark chapter in the history of the organization, but a much darker one for all of you. The BBC failed you when it should have protected you. I am deeply sorry for the hurt caused to each and every one of you. Una telaraña de secretismo en la que estarían implicados poderosos personajes que realizarían, según algunos teóricos de la conspiración, rituales de corte satánico e incluso cacerías humanas. En nuestro país, la red ha extendido en los últimos años diversas teorías que relacionan algunos de los sucesos más terribles de las últimas décadas con esa escalofriante posibilidad. Desde la violación y asesinato de las niñas de Alcácer en 1992 hasta los espantosos crímenes de Macastre, abusos, torturas e incluso asesinatos que, supuestamente, habrían protagonizado los miembros de una poderosa élite. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? ¿Por qué nadie va un paso más allá?
Amparados por el silencio cómplice de muchos sectores de la sociedad, los ladrones de la inocencia se han convertido en un tabú del que sería mejor no hablar hasta hoy. No me cabe la menor duda, quizá este es el tema más espantoso que hemos tocado en Cuarto Milenio, pero no podemos ser cómplices del silencio, que parece que es uno de los factores más inquietantes de estas supuestas tramas. ¿Supuestas o no? ¿Qué hay de fondo? Bueno, tenemos 4 opiniones que pueden enriquecer su postura, porque lo que no cabe aquí es la indiferencia, lo que no cabe aquí es la inadvertencia, el no darse cuenta de que esto ocurre. Y si contamos este tema haciendo de tripas corazón, es para que muchas personas que ven Cuarto Milenio, que son millones en España y en otras partes del mundo, sepan que esto es una realidad, que no es ningún cuento. Jaime Garrido, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me pedías un espacio, yo quiero que seas, por favor, telegráfico, porque luego tenemos mucho que debatir, pero teníais mucho interés en contarme algo que es una versión tuya profunda de esto que ocurre. Para ti, imagino que esto es una realidad terrorífica a la que hay que enfrentarse. Yo, de hecho, la primera vez que vengo aquí tengo miedo. Tengo miedo de lo que podamos decir, de lo que podamos callar sabiendo. Tengo miedo de cómo se lo tome la gente y tengo, sobre todo, miedo de que no se profundice ese avance en esto. He tenido una pequeña visión arriba mientras esperaba y creo que el mapa de esto es que esto es un bosque lóbrego, penumbroso, lleno de brumas que alguien ha echado, humo que alguien ha echado. Hay una enorme cortina de humo y lo importante no es lo que vemos en la parte exterior del bosque. Hay gente que no quiere ni entrar en el bosque y niega esto. Hay gente que ve los primeros árboles y se cree que son personas que están mal de la cabeza, que tienen perversiones sexuales. Hay gente que ve un poco más y cree que son los poderosos que están dentro del bosque, entre las sombras, haciendo sus tejemanejes. Y yo creo que hay mucho más. En el centro del bosque, los que fabrican esta niebla, los que se ocultan desde siempre, desde hace siglos, se ocultan dentro de esa niebla, es el mal, es el origen de todos los problemas que tenemos en la humanidad. Esto va contra la humanidad. Este es el bosque donde roban las almas, no solo roban las inocencias. El que entra siendo niño ahí ya no sale con el alma. El que entra siendo morboso, sexual o a través de la pornografía de internet puede adentrarse en otros aspectos, ese no va a salir con el alma. Y los que entran buscando el poder y lo encuentran, no salen con el alma o no salen sencillamente. Pero es que los que están dentro siempre han estado dentro y esos no tienen sencillamente alma. Creo que hay que diferenciar entre humanos y cosas que no son humanas o seres que no son humanos. De todas formas, Jaime, este primer aldabonazo, pero es difícil pensar casi que hay algo de humano en todo esto, aunque evidentemente vemos a seres humanos, ¿no? Pero no me extraña que se pueda llegar a pensar que el mal en estado puro, como entidad, está ya actuando, porque alguien que es medianamente normal no puede sentir más escalofríos. Y diré algo más, no vamos a incidir en detalles morbosos ni detalles escabrosos especialmente, porque ustedes ya se lo imaginan. A veces uno piensa, hay que contar algo para que de verdad sea usted consciente. Bueno, vamos a ver qué sale en esta mesa y le agradezco a Haigar, como siempre, su valentía. Jaime Garrido y Vicente Garrido. Vicente, una autoridad mundial en la investigación criminológica que siempre nos ilustra y que yo creo, Vicente, que no eres nada dado a ningún tipo de fantasías. A ti también te extraña muchísimo esa especie de bruma, del silencio que rodea esto, porque tú me contabas, Iker, se detienen a muchas personas, pero siempre es la mínima punta y quizá la menos importante del iceberg. Así es que es un tipo de investigación poco, digamos, vistosa. Es decir, la investigación criminal que procura pues mucho éxito y mucha relevancia en los medios es una investigación, digamos, clásica, donde hay unas tramas, donde hay unas cabezas de dirigentes, un poco el gángster, ¿verdad?, donde la policía puede decir, hemos arrestado a estas personas, hemos destruido la trama, como habitualmente se hace con el crimen organizado. Pero claro, aquí estamos hablando de un crimen que, en virtud de la explosión brutal de Internet, de la globalización y de la desaparición de antiguos regímenes que han desarrollado pues todo un conjunto de lacras en las cuales se mantienen mafias que antes operaban de manera más clásica y ahora se han actualizado con este tipo de crimen organizado y que es viral. Este tipo de investigación para la policía es muy difícil porque es consciente, como antes te comentaba, de que lo que hacen es cazar pequeños objetivos. Esto que ha salido en la previa que hemos visto, en realidad son no ya la punta de un iceberg, son ejemplos anecdóticos de lo que es una realidad extraordinaria, porque debemos de pensar que no solamente está
un negocio que aproximadamente mueve, según leí el otro día, en el año 2007, movió 10 billones de dólares en páginas acreditadas, ¿no? Sino que tenemos que pensar que existen personas que además utilizan Internet para luego contactar con las víctimas. Es decir, hay dos tipos, para que nos entendamos, de pederastas. El que solo ve y luego el que ve para luego contactar y aprovecharse de toda la estructura en una segunda fase para él mismo poder disfrutar de esa perversión. Bueno, gracias por la brevedad, os lo digo a todos porque el tema es tremendo, vamos a poder debatir. Yo creo que es un tema en el que ustedes pueden opinar, saben que hay unas vías de contacto en Nave del Misterio, en estas redes sociales, a algunos les espantará, otros dirán que esto no es posible. Yo no acabo de entender precisamente las dificultades para cualquier tipo de investigación y que durante tanto tiempo se mantengan como mitos o no, que la actuación de algunos de estos grupos ha generado cuestiones criminológicas muy importantes y que ustedes conocen. Yo no sé hasta qué punto eso es más o menos exagerado o no, pero lo cierto, cuando uno va a la documentación, primero es que se espanta y segundo, ve excarcelaciones, ve cosas que no caben en cabeza humana, no caben en cabeza humana. Eso le ha pasado un poco al maestro Enrique de Vicente, que yo le pido disculpas porque ha tenido que meterse en mundos donde uno se contamina de cierta oscuridad, hay que decirlo, esto no es agradable para nadie, pero es una labor periodística para que ustedes sepan. Se queda espantado, se le eriza el vello, Enrique a uno, pero también se da cuenta de ese detalle, maestro, y es que no es comprensible que todas las personas que tuvieran que ver con algunos hechos criminales terroríficos no estén de por vida como mínimo en una celda, y no pasa a veces. Cuando uno estudia mínimamente, casi sin fijarse en las fotografías terribles, en miniatura y totalmente censuradas que hay en los dosieres, los dosieres serios que existen en circulación y al acceso de cualquiera a través de Internet, uno solo puede resumirlo de la mayor abominación, la cosa más aterradora, la cosa más inimaginable que se le puede ocurrir a una mente humana, por muy enferma que esté, eso. Algunos de estos miserables, o muchos de estos miserables, eso lo han hecho con niños, con bebés. Pero lo terrible no es eso, lo terrible es imaginarse como algo inconcebible que en un negocio como este, que según las cifras que dan ellos, no es tan grande, es decir, que no tiene unos intereses tan profundos como la droga o como otros, es absolutamente inexplicable que no se hayan desmontado esas redes internacionales y que nos encontramos ahora con esto en España, cuando hace una década en la operación Carrusel se detuvieron a 120 personas. Esto es continuo. ¿Por qué? Porque cuando uno profundiza más allá y va a otro tema que en el pasado a mí me parecía una fantasía moruna, que era la relación de estas redes terribles, no de pederastas, sino de torturadores de la infancia, de depredadores de la pureza, como tú has dicho, veía en algunos de los casos más importantes que luego podemos comentar, cómo había en los entramados implicados judicialmente policías, jueces, abogados implicados y luego bajo sospecha primeros ministros, políticos de los partidos más importantes, por ejemplo en Bélgica o en Estados Unidos. Y uno piensa, claro, si existen tal tipo de protecciones que son poco creíbles. Al menos lo que es creíble es que a todos estos individuos del más alto nivel se les ha ido introduciendo en esto y una vez que estaban dentro estaban con las manos atadas y la amenaza era de destruir su vida si no protegían a los malhechores absolutos que están tras esto. Bueno, Enrique acaba de dar otra clave clásica que ahora debatiremos. Se ha hablado, yo no sé dónde está la verdad desde luego, de que algunas de estas terribles escenificaciones en el fondo es para compartir un secreto, en plan mafia o en plan que habrá de verdad y que habrá de fantasía. Presentamos también a otro querido amigo, el profesor José Carlos Aranda, que siempre nos instruye Inteligencia Natural, Adolescencia, su última obra, y yo creo que inteligencia natural es lo que hace falta para enfrentarse incluso sin verse muy destruido interiormente en este tema. José Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros. ¿Te preocupa especialmente este tema, tú que estás todo el día con los jóvenes? Me preocupa muy especialmente. Muy especialmente, y de hecho el tema de Internet y la educación en la sexualidad ocupa una gran parte de este libro que has enseñado, de Inteligencia Natural Adolescencia.
porque, como ha dicho antes nuestro compañero, es la puerta de entrada y el riesgo más importante, que además las familias no son conscientes en España de que por ahí es por donde puede atacar el nuevo lobo que está destrozando miles y miles de niños. Y para empezar, a mí lo que me gustaría sería poner blanco sobre negro la magnitud del problema. Y si me permitís, os voy a dar una cifra que creo que son importantes. Según la asociación Missing Children, en Europa desaparecen al año 250.000 niños. 250.000 niños, de los cuales el 2,5% van a manos de mafias profesionales para la explotación sexual. A mí me parece que 7.000 niños. Me gustaría que pensaran que detrás de cada número hay una cara, hay un rostro, hay una vida, y como decía Jaime, hay un alma. Son muchos niños para que nadie hable de esto. Según Europol, el 10% de las víctimas de pedofilia son menores de 2 años. Esto según Europol, el 10% de las víctimas. Según la asociación Meter, regida por el padre Fortunato Dinotti, y aquí entro dentro de lo que es ese humo que el corazón del bosque emana para difuminar la responsabilidad, hay 552 asociaciones que están reivindicando legalmente el derecho a la pedofilia. Como si esto fuera una opción de la práctica del sexo en libertad. Estas asociaciones, según Fortunato Inori, crecieron un 200% entre 1995 y 2003. En Estados Unidos hay, por el FBI, registrados 750.000 pedófilos. Repito la cifra, 750.000. 466.000 niños en Estados Unidos desaparecidos en el año 2014. 466.000 niños. Pero es posible lo que estamos escuchando. En este momento, José Carlos, simplemente para abrir el debate, porque nos has dejado a todos absolutamente sin palabras. Y no, sin palabras, es que es así. Pero eso es una no verdad como un ladrillo. ¿Y cómo los medios no lo dan como el gran titular de portada? ¿Por qué nos están hablando los medios de estupideces día tras otro, en lugar de hablar de eso que debería preocupar a todos los padres y a todas las personas decentes que hay en este país y en cualquiera? Esa es la gran pregunta. Yo creo que una perspectiva desde el punto de vista de lo que es una alarma pública tiene una serie de características que no se dan aquí, no porque no debiera, sino que desde el punto de vista de lo que es la gran presencia de la labor policial y de investigación sobre este caso, aquí solo nos lleva a éxitos muy limitados. Y yo creo que eso, la prensa que vive de los conductos oficiales, más allá de investigaciones, verdad, que en algún momento se lleve a cabo, la prensa no tiene elementos para plantear esto como una epidemia. La falsa prensa, el falso periodismo. Sí, bueno, lo que es el periodismo convencional, que es el que saca, digamos, el problema a la calle y que hace que el público se preocupe o genere una situación de alarma. No hay esa alarma social. No olvides. A pesar de que el mercado, porque el problema, en fin, este problema siempre lo ha habido, por supuesto, siempre. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hasta ahora, debido al mercado global, a las tecnologías de la información, resulta que la oferta es brutal como nunca la ha habido. Y la demanda también, porque nos equivocaríamos si pensáramos que estas personas, desde el punto de vista, como diría yo, externo, son diferentes. Muchas de estas personas ejercen profesiones. Claro. Llevan a no van con la capa llevan a sus hijos a la escuela. Pero cuidado, lo que ha dicho Vicente está hablando de que la prensa hace eso. Pero no hay que olvidar las frases, las enseñanzas de los grandes maestros del periodismo, de los valientes, como George Orwell, el autor de 1984, que dijo: periodismo no es, es publicar e investigar aquello que no quieren que investigues y que publiques. El resto son relaciones públicas o, añadiría yo, contribuir a zombificar a la gente. Pero fíjate, por ejemplo, se ha legislado que las personas que trabajan con menores tienen que demostrar, cuando son contratadas, que no tienen antecedentes por delito sexual. ¿Por qué? Porque la pedofilia de contacto es la pedofilia tradicional. Es el miedo que sí que alarma a la opinión pública, porque es el pederasta de la esquina, es el de toda la vida. Pero ahora estamos luchando contra un fantasma, contra millones de fantasmas, contra millones de niños que a través de tramas que tienen millones de cabezas están siendo expuestos.
Y los consumidores son millones. Perdón, Esa es la ¿expuestos? tragedia. La tragedia es que tenemos que hacer un diagnóstico del ser humano muy deprimente. Y novedoso. Y eso no se vende. Esos números que tú acabas de dar. La gran pregunta que se extiende en la mesa y en todos los hogares de España es: nosotros mismos nos quedamos, tú has hecho una expresión al dar el dato concreto, José Carlos. ¿Cómo es posible que esto no sea alarma? No hay una sensación. Los niños que desaparecen, no hay una sensación de alarma. Hay un plan detrás de todo esto. Hay un plan, hay una planificación y hay una trama. Esta es la conspiración de las conspiraciones, no es una conspiración más. Es la conspiración de la que parten las conspiraciones, porque con ella captan no solo el dolor de la gente, sino que captan, como decía antes aquí, a los poderosos y los tienen sujetos para siempre. Porque te graban haciendo lo que te obligan a hacer o lo que tú quieres hacer para alcanzar el poder, y eso ya es para siempre. O te hunden o ¿Eso te es matan. verdad, en tu opinión, Jaime, siempre personal, o es un mito? Yo abro aquí la mesa. Eso me temo que es demasiado No, yo verdad. creo No es que sea un poco verdad. Es decir, me refiero, para Creo que que todo hay el mundo nos entienda, se ha contado que en muchos casos criminales importantes nunca se llegó a demostrar 100%, que había una especie, no sé si llamarlo como sectas, hermandades, logias, grupos ocultos, lo que sea, de poderosos. Telas de arañas, Sí. donde las moscas, los moscardones, etcétera, están presos. Pero atrapados. digamos, Heigar, para entenderlo muy bien, el acontecimiento horrendo compartido por esa mafia es un pacto de hermandad. Es un pacto de vaya hermandad, es un pacto de aquí no te mueves porque te tenemos agarrado. ¿Quieres lo que quieres, que es poder, que es riqueza, que es sexo, tal? Este es el perfil. ¿Tú crees que eso ocurre de verdad, que no Yo es un estoy mito moderno? absolutamente convencido, porque no hay otra explicación para las cosas. Es la explicación que menos queremos todos, pero eso es el centro del bosque. Y que Es donde está el bosque. recuerdas... Yo creo que hay digamos, argumentos científicos para avalar esto. En primer lugar, tenemos que pensar que al margen de gente poderosa hay millones de aficionados, gente que tiene trabajos normales y que no tiene ningún poder, pero que sienten una atracción morbosa por la pedofilia. Pero que eso por ha las sido formas. promocionado masivamente últimamente. No tiene sentido los números de la pornografía. Sí. Hay millones de personas saliendo desnudos y haciendo cosas en pornografía Pero tú piensas- y nadie paga por eso. tú piensas- ¿Quién lo financia? ¿Quién mueve a tantos millones de personas para que hagan eso gratuitamente? no. ¿Qué buscan con eso? Pero Eso hay es un camino, es una red que tiene entendida para pescar peces. Y efectivamente Pero hay hay- mucha pero- gente que se equivoca en el camino, entra en ese bosque y ya no puede salir. No, Ese pero- es el problema del pero- bosque. Pero hay muchas digamos, jóvenes, niños y niñas de países que han sido destruidos por el cambio social, que están en una situación de una enorme indigencia. De hecho, Eslovaquia, Y que los propios Rusia, padres ponen en la tesitura. en muchas circunstancias. Está claro. Y eso da dinero, ese mercado da dinero. Ahí no hay vuelta de ¿Quién hoja. paga? Sí, mucha gente. ¿Quién paga? Bueno, Mucha gente. ese sería otro tema. Hay webs, Ese sería otro hay tema que ha webs sido privadas con que ha sido códigos tratado en otros intricados. programas de Nadie paga, cuatro. nadie entra en dinero. ellas. Si es todo gratis. para ese es un tema- La teoría de Heigar es que hay un mundo Una proclive, promoción. y ahí dentro entras Entonces, ya si en me- grados. Dicen los expertos que quien se mete demasiado necesita una dosis cada vez mayor para satisfacer, digamos, su morbosidad. Y acabas en lo impensable. Pero ahora concluyo el argumento. Dentro de esa gran masa de gente, porque vuelvo a repetir que nos equivocaríamos, por lo menos en mi punto de vista, si pensáramos que esto es una cuestión de unos pocos. Hay una enorme defensa. O sea que el problema es mucho mayor del que tú mucho crees. más grave. No es el corpúsculo del No, tipo hay extraño. millones de personas Pues que no desean entiendo, ¿y por pornografía qué? violenta, que ¿Por desean qué? pornografía infantil, Pero que lo porque el ser humano promocionan, es no lo así. desean, lo van promocionando. Y lo van luego, financiando en las casas. de acuerdo con él, siempre, dentro de cualquier estructura criminal o que fomenta comportamientos intolerables, siempre las personas con más poder están, por supuesto, protegidas de la investigación a través de asociaciones o grupos que efectivamente O pactan. sea, tú, Vicente, esto me sorprende a mí, me dices que crees que puede haber este mito real, la balanza está ahí, de grupos, incluso en España, que han generado Sí. estas muertes o estos acontecimientos y que se han protegido entre Claro, ellos. porque no hay ninguna razón para pensar que entre los grupos más poderosos no existan personas degeneradas o pedófilos. Sería absurdo pensarlo. Y que no tiene sentido. Tú recuerdas que se ha comentado en otras ocasiones en este programa por parte de Santi Camacho, cómo las agencias de inteligencia británicas, uno de los trucos que tenían eran las trampas de miel, en las que a sus víctimas las hacían caer en trampas amorosas. A esto le llamaría yo trampas de excrementos hediondos. Es decir, vas haciendo caer paulatinamente en esas trampas a poderosos de todo tipo, jueces, policías y un largo etcétera, poco a poco, hasta que están atrapados y no pueden salir víctimas del chantaje. Pero eso no es una teoría. Te leo las declaraciones del juez original de la causa terrible del caso de Utrecht,
donde había una trama enorme en la que se acusó de estar implicadas a autoridades, a jueces, a policías, incluso se tiró del hilo, hasta un primer ministro nunca ha demostrado. Se tiró del hilo y toda Bélgica Cuidado, se quedó helada, ¿no? ¿Dónde? No lo olvidemos, en la capital de la Unión Europea, en la capital de la OTAN. Es decir, en el núcleo duro del sistema político y, digamos, económico europeo. El juez original de la causa de Tros rompió a llorar ante los medios cuando describió los coches blindados y los guardaespaldas armados que le protegían de personalidades oscuras y muy poderosas que querían impedir que la verdad saliera a la luz, agregando que nunca antes en Bélgica un magistrado había sufrido tanta presión. También llorando, describió cómo la policía les había advertido a él y a otros jueces vinculados a esta causa que se había contratado a sicarios para asesinarlos, y confesó que la investigación estaba seriamente obstaculizada por la protección que el gobierno ejercía en favor de varios sospechosos. Dijo, rara vez se ha puesto tanta energía en contra de una investigación, asegurando que la mafia, y ahí está la clave, controlaba este caso, por lo cual creía que De Tros y sus secuaces pertenecían a una poderosa organización. Ahí está la explicación. La mafia detrás de todo esto para tener pringados a muchos poderosos al servicio de todas las causas que ellos hagan. Tráfico de armas, de drogas, lo que te dé la gana. De tal forma que a alguien que le tienen atrapado lo pueden manejar como una marioneta a su antojo para lo que ellos quieran. José Carlos. Todo esto es absolutamente cierto. El cómo la pornografía va generando una adicción cada vez mayor al sexo fue tratado en un programa de Cuarto Milenio, La conspiración del sexo, en el que yo mismo participé con el psiquiatra José Miguel Gaona, Santiago Camacho, con el mismo Enrique de Vicente. Esto es así. Yo te regalo la dosis gratis para ir generando una adicción de la dopamina, reforzar el circuito de la recompensa hasta que necesitas cada vez más dosis y llegas a transgredir. Pero para eso también hace falta una cierta predisposición tanto ambiental como genética, y esto Jaime lo sabe bastante mejor que yo. Ahora, no es solo una conspiración de seres oscuros, no. Aquí hay gente que está cotizando en Wall Street. El 10% de los ingresos anuales de los grandes hoteles se obtienen ya por visualización de pornografía en Internet. El 10%. Facturan más por pornografía en Internet que por el minibar. Con lo cual, ya no es una cuestión meramente de transgresión de normas, sino simplemente una cuestión económica. Se ha normalizado, ¿no?, ese consumo. Efectivamente, y es un poco lo que... antes había que acudir a la sala de atrás de un club especializado. Y ahora se ha puesto muy fácil. Porque yo creo que, en efecto, hay personas, como siempre en todo ámbito del crimen, que debido a su poder y a su prestigio están parapetados y, por consiguiente, gozan hasta cierto punto de protección, sobre todo en aquellos regímenes más corruptos y más fácilmente, digamos, vendibles, pero por desgracia hay millones de personas que aman la pornografía infantil, y lo que es tan absolutamente grave es que este mundo es nuevo. Lo que antes era reclusión de trastornados, de pervertidos o de degenerados, ahora, debido a una relatividad moral más grande y a un acceso extraordinario en Internet, ahora hay millones de personas que pueden hacerlo en su casa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchas de estas personas, un número que todavía no se sabe muy bien, pasan luego a la acción, es decir, empiezan como pedófilos, digamos, online, y luego se convierten en lo que se llama pedófilos de contacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se está exacerbando el deseo, mientras que antes tú tenías que refugiarte y exponerte. Está promocionando. Claro, pero no hace falta, desde mi punto de vista, no hace falta que haya una mastermind criminal que esto lo fomente, porque desde siempre existen estas pasiones perversas. ¿Tú crees que es un mal del género humano? Estoy convencido. Y Heidegger saca eso fuera como el mal puro y latente que nos atrae. Hay una fórmula que combina las dos opciones. Yo tengo clarísimo lo que dice Vicente Garrido como psicólogo es una verdad histórica y también de la historia de la psicología y de las patologías. Pero, cuidado. ¿Qué ocurre? Que hay otro elemento más, hay dos formas de sembrar esto. Una, a través del propio abuso brutal que provoca toda una serie de traumas que pueden llegar en ocasiones a la disociación de personalidad, pero otra serie de trastornos menores, y muchos de los niños y niñas marcados por esos abusos, a veces continuados dentro de la propia familia, tienden a convertirse en abusadores en el futuro, es decir, es una siembra, pero si simultáneamente, como dice Jaime,
eso se está fomentando. Lo que estamos yendo es a lo que tú has destruyendo definido la humanidad futura. como la directamente. degradación Esto de lo es una mejor. guerra contra la humanidad de los que no tienen humanidad. Llamémosle como le demos la O sea, gana. la Y están destrucción del ganando. futuro. La están ganando porque Bueno, no Iker, nos estamos dando la cuenta. destrucción del Bien, futuro. ante eso, José Carlos, profesor, has dado unos datos que nos han dejado aquí lívidos, porque son números que solamente leyéndolos nos damos cuenta del problema, que son cientos de miles de niños que desaparecen en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Te lanzo la pregunta y la abrimos. Es claro que hay un silencio, es claro que es un tema molesto, es claro que esto no está en las portadas de los periódicos. ¿Por qué este programa, este mismo tema es tan anómalo? Habría que preguntarse por qué abordar esto no se hace mucho. ¿Realmente es porque esas élites, se comenta Haigar, están hilándolo o es porque... Efectivamente, sí. Es que hay élites y lo están orquestando muy bien. O sea, ¿tú sí crees que hay sucedería- élites? Efectivamente. No como dice sucedería Vicente, que o es más algo o como consustancial sucede en el con ser humano. cualquier otro negocio que genera el volumen económico de beneficio que genera esto. Así de sencillo. La única diferencia es que aquí no estamos vendiendo iPad ni estamos vendiendo... Aquí lo que estamos vendiendo son vidas humanas. El alma. Esa es la única El capital diferencia. es el alma, Y además no el la dinero. más inocente, El dinero lo fabrican que ellos, es la no de lo los necesitan. niños. Eso es lo grave, que aquí lo que se está vendiendo es eso. Y que se requiere de la colaboración necesaria. Vamos allá, ¿qué se puede hacer? Estamos haciendo un programa, Tengo soluciones. vamos a hablar, os Vamos pido a a hablar, los cuatro pero- un poco de... Vamos a ver si se puede esperanza, no lo sé, porque el tema es tan brutal y alineado, desgraciadamente, con estas cifras, ya te quedas... ¿Se puede hacer algo? Yo no sé, la necesidad de contarlo, aunque sea muy horrible, hay que Mira, contarlo. Una cosa que es evidente, y me lo han comentado varios inspectores que trabajan en este ámbito, es que tienen muy pocos recursos. De hecho, ellos te dicen, mira, nosotros realmente cogemos a gente que es bastante ingenua, ¿verdad? Porque El hay- último de la punta del iceberg, ¿no? Claro. Le han pillado En definitiva, es triste y por eso digo, no se genera una alarma social porque este no es un caso donde se puedan ganar medallas ni donde el ciudadano vea en la realidad de sus calles y de sus días ese problema. Lo oye, se asusta en televisión y dice, Dios mío, esta gente cómo puede hacer eso. Pero no es algo que perturbe el normal funcionamiento y esas son las claves para que se produzca una alarma social. Comparemos, si no, lo que ocurre, por ejemplo, en los casos donde asesinan a mujeres. Sale la noticia, hay, digamos, un enemigo con una cara, con un rostro, se crea una ley, se generan brigadas especiales, la sociedad tiene la sensación de que estás parte de otro haciendo plan. algo, ¿comprendes? Pero esto, como antes comentabas, tú estás persiguiendo un fantasma que de pronto se te cuela en tu casa, algo que no tiene rostro. ¿Por qué? Porque dentro de esta perspectiva, la policía y con ello las leyes no pueden decir, señores, tenemos un problema gravísimo, porque ellos no están capacitados para responder Pues, ante ello. el panorama es bastante desolador, Vicente. Lo primero que habría que hacer sería dotar a las policías de sistemas técnicos más poderosos y más gente, y además concienciar a la comunidad mundial, que por la misma razón tampoco hace de esto una prioridad, de que se trata de una auténtica prioridad, que se está destruyendo, y ahí recojo tus palabras, se está destruyendo el alma de miles de millones de niños. Y el futuro de la humanidad. Se está robando la inocencia, como has titulado el programa. Yo lo primero que debemos hacer es lo que ahora mismo estamos haciendo, que es concienciar a la población de que el problema es real y de que el problema existe. Hace 2 semanas asistí a una primera comunión. El regalo estrella de la primera comunión fue una tableta. Y hemos de decir que Kidsline nos dice que ya con 9 años el 12% de los niños tienen aparatos electrónicos con acceso a Internet. Y además perfiles en redes sociales. Ojo, que no se aconseja que los tengan hasta los 13 años supervisados. Y ya a partir de los 15, poco a poco y demostrando responsabilidad solos. Digo esto para que las familias lo sepan, es importante. Pero es que a partir de los 12 años ya el 75%, 12 años, estamos hablando de púberes, no estamos hablando ni siquiera de adolescentes, el 75% ya tienen perfiles en redes sociales. Y con 13 años ya el 89% tienen perfiles en redes sociales. Esto para empezar. Que Está podría la familia, ser algo normal, de no ser porque llegue todo esto que estamos contando. ¿Está ¿no? la familia preparada y el niño preparado y educado para hacer un buen uso de las redes sociales, para preservar y proteger su privacidad? ¿O se hace aleatoriamente? Mi estudio, por lo menos, lo que me dice es que hay muy poca formación, tanto en las familias como en los niños, en 10, 11 años, para hacer un uso responsable de las redes sociales. Y el impacto mental, José Carlos, aunque sea muy brevemente, que produce la llegada
de este tipo de materiales? Tremendo, brutal, porque ¿no? llega en una edad en la que el niño es más vulnerable, que es cuando entra en su torrente sanguíneo las hormonas sexuales, se despierta su curiosidad y le da la espalda a la familia para reafirmar su individualidad. Y a partir de ahí, si tú no tienes, y ahí es donde empieza la educación preventiva en 3 ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el ámbito lo que es social, ¿no? Y dentro de lo social entramos en lo que son las leyes y lo que son las disposiciones de las que hemos hablado antes. Pero si tú en la familia no has normalizado el poder hablar del sexo, el tabú es el mejor caldo de cultivo para que el niño teclee esa palabra en Internet. Y a partir de ahí los buscadores tienen memoria. Y a partir de ahí la publicidad te bombardea. Y a partir de ahí te está generando una necesidad permanente de información. Y te estoy hablando de 12, 13 años, que es la edad más vulnerable. Yo creo que a problemas globales, soluciones globales. Volviendo a la analogía del bosque, sí, muy buena. Solo tenemos una opción. Es entre todos, ahora y ya, primero parar el mundo, segundo rodear el bosque, llevar ventiladores para quitar la niebla, iluminar, que es lo que estamos haciendo, informando, discernir y entrar todos a la vez. Porque cuando alguien intenta ir, aunque sea la policía, aunque sea un investigador, entra y no sale. Ya. No podemos, hay que rodear el bosque entre todos, encender las luces, echarle valor e ir hasta el núcleo. Y ese núcleo hay que desintegrarlo. Sí, pero eso es cargarse el sistema. Claro, pero ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Estamos visibilizándolo. Eso es tumbar el sistema. Pues claro que hay que tumbar el sistema. Es que en el fondo tenemos que hacer un mundo mejor y el mundo mejor pasa por llegar al núcleo del bosque. ¿Yo qué hago? Lo que estoy haciendo aquí, dar la cara y llamar a todo el mundo para que salgamos a la calle a encender las luces. Esto es muy interesante. Yo no quiero encender aquí ninguna pira, porque bueno, pero ya lo has entendido sí, en un cierre tuyo. Sí, en un cierre donde diciendo que irías a una manifestación, sí, por supuesto, para protestar por esto, y no hay manifestaciones. Hagámosla. Es más, yo, continuando con lo que decía Vicente Garrido, me gustaría leer... Enrique, yo decía leer los que había políticos. Manifestaciones de casi todo, sí, porque hay manifestaciones para casi todo, y me parece muy normal, y en un estado aparentemente, pues bueno, de libertades, uno puede manifestarse. Pero que a mí me sorprende simplemente que, ojeando la información que existe, con esta oscuridad, como dice Haigar, o esta especie de no sé si gen torcido que tenemos dentro, tendencia a lo que sea, una u otra, la realidad es la que es. Los desaparecidos, las muertes, y que se manifieste, o las grandes editoriales, los editoriales de algunos periódicos hablen de cosas tremendas, y nadie, no he visto ni uno que haga alusión a este problema. A mí, como ciudadano, que me da igual una política que otra y un medio que otro, me impresiona mucho que un tema tan capital donde nos jugamos tanto no y que no solo eso, no tenga sino, voz. Te decía antes que sin necesidad de cargarnos el sistema, tarea muy difícil, aunque necesaria, a mí me gustaría leerme los programas de todos los partidos políticos y ver si en alguno de ellos hay eso que está solicitando Vicente Garrido. Apoyo, que no va a costar tanto dinero, apoyo y facilidades judiciales para la policía y para la Guardia Civil, para que quienes están ahí en esos pequeños cuerpos que luchan verdaderamente como unos valientes, vayan al fondo y se les blinde, cosa que no creo que sea posible, pero que se les blinde, que no teman por su vida si empiezan a descubrir y a sacar cosas. Es muy difícil, pero a ver si hay algún partido que se atreve a ofrecer La mayor eso. parte de las detenciones de pederastas son por avisos de la gente que se encuentra navegando con archivos que no desean. La pero propia fíjate, gente. Pero fíjate ¿Y qué pasará el día que hablen los guardaespaldas? Pero fíjate que estamos hablando de un nivel de seguridad básico mínimo. Nosotros sabemos que existe una red profunda, que es donde se mueve muchísimo dinero. Entonces, una cosa es preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro país para evitar que nuestros hijos sean objeto de la atención de un pederasta? Y otra cosa es, ¿cómo parar este fabuloso, esa cifra que te he dado probablemente sea más cierta que la mía, ese fabuloso comercio mundial? La respuesta es ir a los viveros de los países y de los lugares donde miles y miles de niños son objeto de torturas extraordinarias. Porque ¿de dónde venían esas fotos a las que antes se ha hecho referencia en la previa? Es un mercado global y hay miles y miles de niños que no tienen más futuro que ser pasto de la perversión de millones de mirones. Es muy duro esto, pero es así. Terminamos, José Carlos. Te dejo el colofón. Yo quería acabar un poco yendo en contra de Jaime, en el sentido de una frase muy mía. Sueña en mayúsculas, escribe en minúsculas. Tú dices que hay que ir a saco a por todo. Yo creo que nuestras fuerzas no van a ser suficientes para cambiar el mundo. Escribe en minúsculas significa cambia tu realidad.
Y yo quiero que las familias que nos vean sepan que se están haciendo cosas y que se pueden hacer cosas a través de la educación, precaviendo a sus hijos para protegerlos de estos vampiros auténticos que hoy navegan por las redes como caldo de cultivo. El problema es que aquí en España el 80% de los menores no se sienten en situación de riesgo. No sienten el riesgo que se esconden detrás de las redes. Y que la preocupación en España con respecto al problema de las redes sociales frente a Europa es del 67 frente al 85. Es decir, las familias tampoco son conscientes del riesgo. Pero sin habernos puesto de acuerdo, a mí me gustaría leeros un fragmento, si me permitís. Voy a tardar un minuto. Hablando del bosque, de Jaime. No nos hemos puesto de acuerdo, no hemos hablado de esto antes tú y yo, ¿verdad? No. Hay un artículo de Manuel Vicent que se titula El bosque. ¿Lo sabía? No. Se publicó en el 2014 en el diario El País. El terror suele constituir el elemento esencial en los clásicos cuentos infantiles. En esos relatos, los niños siempre corren el peligro de perderse, de ser raptados, maltratados o devorados por algún ogro. En las noches de invierno, alrededor de la chimenea, nos contaban unas historias en las que el bosque era el espacio más fértil para la imaginación. Allí habitaban enanitos risueños, gnomos y elfos, que eran criaturas de gran belleza, duendes inmortales. Pero el bosque también estaba lleno de lobos disfrazados de torvos leñadores que querían comerse a Caperucita. Ningún bosque medieval puede compararse a la intrincada selva de Internet. En ella está toda la magia de la inteligencia humana y también su más sucia perversión. El beso con que el príncipe despertaba a la bella durmiente ha derivado en el porno más duro. El bosque digital se ha convertido en un laberinto lúbrico que rezuma sexo tórrido por todo el teclado. Caperucita ha decidido quedarse el sábado en casa y su abuelita está muy contenta porque la cree a salvo de los malos. La abuelita no sabe el peligro que corre su nieta adolescente en su cuarto si comienza a adentrarse en el bosque de Internet con su tableta. Puede que de repente a altas horas de la noche se vea con terror a sí misma posando de forma obscena en la pantalla. ¿Quién le robó esa foto? Bajo su imagen aparece un mensaje de amor que le manda un desconocido. Así comienza un lobo digital a comerse a Caperucita. El bosque con el que empezaba Haigar, nuestro amigo Jaime Garrido, con unas descripciones tremendas y muy gráficas, que yo le agradezco, y el bosque con el que acaba José Carlos Aranda, citando a Vicent, que yo creo que es para no añadir nada más, pero que son dos maneras de darnos cuenta el problema que existe, no solo para los niños o para la juventud, sino que eso es el futuro de toda nuestra especie. Y parece, es lo asombroso, que solo a unos cuantos locos importa esto. No, yo creo que no. Yo creo que hay muchas personas ahí que también van a hacer su cadena, también van a lanzar su mensaje, y estamos en esa pelea por lo luminoso y no por lo oscuro, ¿no? Gracias a los cuatro, de verdad. Ha sido sobrecogedor, pero también yo creo que hay un hilo de esperanza. No nos vamos a dejar vencer tan rápido. Gracias, amigos, a los cuatro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Vamos con más cosas. Mundo insólito. Dentro de nada comenzaremos las vacaciones. ¿Y por qué no poner una cámara en nuestro coche como hacen en otros países? Así captaremos cosas como esta. Imagínense, coche que se adentra en un bosque. Hay en muchos sitios que por los accidentes, incluso hay gente que se tira delante de los coches, ya ponen una cámara para ir grabando todo el camino que hacen. Y en este caso, por el bosque de repente se cruza un personaje. Creen que está cruzando la calzada normalmente, pero cuando llega a la hierba, desaparece. Un fantasma negruzco, la sombra que ahí está, cuando pisa la hierba empieza como a perder nitidez hasta que en un momento dado ya no está. Se pierde con el bosque, se pierde con la hierba. ¿Quién era ese personaje? ¿Alguien que murió en el camping? ¿Alguien que murió atropellado? Bueno, pues se está investigando porque realmente no lo saben. Un fantasma por los bosques, ya saben, si este verano acampan en alguno de ellos, tengan la cámara. Y nos vamos a una inmobiliaria Massachusetts. Esta casita, si la quieren, $650.000. Bueno, pues una chica estaba viendo casas para comprar y se dio cuenta que en esta, aparte de todos los muebles, de todos los baños que tiene, que si no recuerdo mal eran 7, pues hay un fantasma. Ahí lo tienen, en una de las imágenes aparece el habitante que no tenía que estar. A lo mejor es que nunca ha querido abandonar su vivienda. ¿Era el antiguo inquilino?
Yo pondría una paloma en nuestras vidas para que nos... Ya saben, paloma, que tiene esas dotes. Si va a comprar una casa nueva, pues que vaya a ver si hay alguien habitándola, un muertito, como dice ella. Y nos vamos ahora a mirar al cielo, porque en este caso se han grabado unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. En un principio parece una bola de luz, un objeto volante que no saben identificar, parece que está haciendo varios movimientos hasta que en un momento dado, incluso se oyen las exclamaciones de ¡wow!, ese objeto se divide en tres luces diferentes que además cada una de ellas toma un camino. Wow. ¿Qué estábamos viendo en el cielo? Verdaderamente es una nave extraterrestre, como piensa la persona que las ha grabado. Ahí está, vemos cómo tiene una luz pulsante en algunas ocasiones. Además decía que las imágenes que no se ven todo lo nítidas que se veían a simple vista. Ahí vemos cómo ya se está dividiendo, ¿verdad? Ha caído como otro objeto y en otro momento dado son tres los que se pueden ver en el cielo. Bueno, nadie ha sabido decir por el momento qué era lo que estaba volando, porque no se trataba ni de un avión ni de un satélite. Se han consultado las páginas de satélites, que ya saben que en cualquier momento podemos saber qué nos está sobrevolando por la cabeza. Por el momento sigue siendo una incógnita. Bueno, y ahora tenemos la suerte de contar con Víctor Amela, uno de los últimos chamanes de la comunicación, querido amigo que nos ha regalado ya algunas obras literarias hiperconectadas con el misterio, con lo esencial, con lo mágico, las cosas con alma, y yo estoy contentísimo. ¿Por qué? Porque vuelve a centrarse en una zona que ustedes tienen que conocer, una zona que yo también he recorrido y que es típica de la España mágica, pero siempre con cosas por descubrir. Y yo siempre he dicho que precisamente Víctor Amela fue uno de los primeros viajeros de la España mágica que nos legó una crónica periodística impresionante y que yo siempre le invito a ver si podemos ir haciéndola aquí en la nave del misterio. Pero por lo menos vamos a recorrer esa tierra concreta y muy fascinante con él. Víctor Amela, amigo, como siempre, bienvenido. Encantado de estar contigo en esta nave. ¿A tu casa? Por favor, es un placer, es un honor. Bueno, es una portada que me dicen que causa, bueno, pues eso, porque claro, la inocencia, la fuerza, el alma de la mirada de una niña, la hija del capitán Grock, es tu última obra. Sí, señor. Que recorre lugares. Efectivamente. Y como Amela es chamán comunicador, trae sus objetos de culto un poco sí, señor. también. Te he traído este fósil de un caracol antediluviano, un caracol que se arrastró por el cauce de esos ríos que forman el tridente en el que está encajado el pueblo de Forcall, que es el pueblo de mis antepasados, en el que sucede esta historia real y documentada. Cuando yo tenía 7 o 8 años, bañándome en una poza de ese río, que me parecía mágico como todo lo que lo rodeaba, apareció el tío Braulio. Tío Braulio era un tío de mi padre, labrador, humilde, duro, Forcall sobre 2 piernas, que yo digo, un verdadero ejemplar de ese lugar, con esto en las manos diciéndonos que el arado de su mulo lo había extraído del fondo de los milenios de esa tierra, se lo regaló a mi padre me lo regaló a mí y yo lo conservo como un tesoro. Un talismán. Un talismán, de los muchos que yo viví siendo niño en ese lugar, en el que tuve la ocasión de presenciar los últimos vislumbres de un modo de vida de milenios. Es que yo creo que ahí está la clave, Víctor, que yo tuve la oportunidad en alguna tierra de España, como en las Urdes, de ser consciente de que estaba yo anotando, siendo muy joven, les hablo de hace 25 años, hice un librito que era El Paraíso Maldito, y iba anotando modos de vida, conexión evidentemente con el misterio, que yo era consciente que se perdía. Claro. Era consciente de que era o escribirlo, claro, o desaparecer. O se pierde, ¿no? ¿Sabes? ¿Y has hecho un poco eso tú? Sí, sí, porque yo recuerdo de niño el entrechocar de los cascos de las caballerías en las calles de Forcall pavimentadas con guijarros de río, cantos rodados, ¿no? Y recuerdo llegar al pastor de ovejas por la tarde con la cuajada, esa leche de oveja que si la pruebas una vez en la vida, Iker, jamás lo olvidas, ¿no? El sabor de las moras silvestres, el repique de las campanas, todo eso me impregnó el alma, me dejó unas impresiones sensoriales que son las que han acompañado a mi alma y han acabado aflorando en esta novela. Y estamos hablando de un lugar que es un lugar mágico, que es el Maestrazgo y los puertos de Morella. Son unas tierras altas, agrestes, abruptas, que se desparraman sobre el oriente de Teruel, el sur de Tarragona y el norte de la provincia de Castellón. Unas tierras ásperas,
cruzadas de molas verticales, de moletas desafiantes, cruzadas y heridas por barrancos, por cauces secos de ríos, erizadas de ermitas y santuarios, salpicadas de aldeas medievales enmuralladas y encastilladas, horadadas por cuevas y balmas que desde los tiempos prehistóricos el hombre ha habitado y que han cobijado, entre otras cosas, a vírgenes que se veneran como exorcizadoras de endemoniados y que también han dado cobijo a hombres proscritos, desde los íberos, a los almogávares, a los propios carlistas que protagonizan esta novela, que no dan su brazo a torcer hasta no haber vertido la última gota de su sangre, como es el capitán Grock, el padre de esta niña. Hablabas de Balma, por ejemplo. Claro. Vámonos a uno de los epicentros misteriosos de España, que recorrimos. Si usted es seguidor de Cuarto Milenio, sabrá que algo hemos hecho en La Balma, pero hace 11 años. ¿Cómo seguirá La Balma? ¿Cómo era La Balma de la infancia de Víctor Amela? Me daba miedo. Seguro que aparece todo ese mundo aquí en La hija del capitán. Claro que aparece. Cuéntanos. Mira, a mí vamos a este lugar. Sí, una de las cosas que más me asustaba en esos veranos de la infancia era cuando mis padres nos llevaban a la cueva, al santuario de la Virgen de la Balma. Tienes que imaginarte un precipicio y excavado en la roca viva, un pasadizo desde tiempos prehistóricos, probablemente ya el hombre prehistórico habitó ese lugar orientado al sur, con un río que hace la curva justo al pie de ese lugar, y al fondo de la cueva, una cueva tapiada por una iglesia, mira, ahí la vemos, ¿no?, que parece que está levitando, suspendida en el vacío. Al fondo de esa cueva, ennegrecida por siglos y siglos del humo de las candelas en ese lugar, colgando del fondo de esa cueva, piernas de cera, cabezas de cera, pies, exvotos, en agradecimiento de los familiares de enfermos a los que la Virgen ha sanado por su intercesión, ¿no? ¿Pero y cuál era su enfermedad? Bueno, la mayoría, la virtud mayor de la Virgen de la Balma es sanar endemoniados. Hay un día al año, el 8 de septiembre, en que las gentes de todas las comarcas del Bajo Aragón, del sur de Cataluña, de la provincia del Castellón de Maestrazgo, acudían con personas que hoy diríamos con patologías mentales o psicológicas y que ellos llamaban endemoniados o posesos, y durante esa noche, después de una romería en la que la montaña se iluminaba con las fogatas de las gentes en torno a ese lugar mágico, encerraban a los endemoniados en el fondo de esa cueva. Intercedían las caspolinas, que eran unas mujeres vestidas de negro, ancianas, una especie de brujas, que después de una serie de rituales sanaban a esas personas. Hay quien dice que eran dolencias sexuales, que de hecho las sometían, bueno, pues a tocamientos que las liberaban de esa tensión, ¿no? Les ponían unos lazos en los dedos de las manos y de los pies para que los demonios fueran deshaciendo esos lazos y saliendo sin dejarlas ciegas o sordas, salían por ojos o oídos, ¿no? Y hasta la Guerra Civil Española, la gente de esa comarca creía fielmente en el poder de la Balma. Miles y miles de personas acudiendo en esta romería un poco clandestina en ciertos momentos de la historia. Durante milenios, por ese poder. Y claro, cuando vemos, por ejemplo, trabajos, Víctor, impresionantes del fotoperiodismo español, como Alardo Prats y Beltrán, 3 días con los endemoniados. Ahí está, ahí lo cuenta perfectamente. ¡Qué fotos! Sí, sí. Niñas, adolescentes, personas mayores, hombres, mujeres, el ritual en ese lugar tan abrupto. Pero Víctor, en esta tierra te centras, por ejemplo, en tu último trabajo, siempre una novela con una gran dosis de investigación y de vivencia personal, que es lo interesante, en un personaje. ¿Por qué? ¿Por qué este personaje? Bueno, pues que este personaje para mí cristaliza y representa de alguna manera lo mismo que, por ejemplo, representó Belibasta, el último perfecto del catarismo que enraizó en ese lugar, en esa tierra. Porque hablamos de tierra que también fue refugio, por si faltaba algo, de los cátaros. Los últimos cátaros, ¿no? Un siglo después de Belibasta, el último cátaro, encontramos un personaje como Benedicto XIII, el Papa Luna, un personaje terco, pugnaz, que no renunció a sus valores, a sus ideales, que incluso fue envenenado y sobrevivió a ese envenenamiento con una tisana que él mismo compuso porque era medio alquimista y de la que hace poco hemos descubierto la composición y si quieres ahora te la daré. Hombre, claro que sí. Es el mismo lugar en el que luego esos personajes carlistas, bueno, se acogen a, digamos, ideales que están fuera de toda razón. ¿Pero qué pasa? ¿Que la Tierra entonces genera algún tipo de entrecruce de energías en las personas que las vuelve, o que hay ejemplos en la historia tan feraces, ¿no? Tan Yo estoy convencido de que sí. ¿Por qué si no? La Orden del Temple tuvo tal predilección por ese lugar que fue comprando y adquiriendo toda esa zona, ese maestrazgo de secano en la que no hay nada aparentemente fértil, en el que no hay riqueza aparente, pero sí que hay una riqueza espiritual. O sea, me estás diciendo, Víctor, que en un sitio que, por la lógica, no debe haber más interés que la tierra casi yerma, que no da rendimiento económico, y sin embargo, desde hace milenios, un montón de personas, civilizaciones, líderes concretos, se han peleado por
porque ese lugar tiene algo. Hay un tesoro. Hay un tesoro que para algunos es el tesoro de los cátaros, el tesoro de los templarios, que tienen predilección por ese lugar porque ellos saben que ese lugar es inspirador y da un tipo de energía que va más allá de la energía material. Y además es que es verdad que hay tesoros reales, porque durante las guerras carlistas la gente enterraba ollas con monedas de oro que están apareciendo, aparecen cada 2 por 3. Pero yo creo que el tesoro es inmaterial. Inmaterial. El tesoro es el lugar mismo, es la magia del sitio, de lugares como La Balma o el balneario de la Bellá en Catí o Morella misma. Sobre Morella ondeó durante 2 años esta bandera Iker. Esta bandera que, bueno, me la he hecho imprimir yo, pero que reproduce exactamente la bandera de Ramón Cabrera, que representa una bandera pirata, pero con la espada de la victoria y la palma del martirio. Es decir, o victoria o muerte. Venceremos o moriremos, pero jamás daremos cuartel ni nos rendiremos, ¿no? Cuéntame algo, antes de saber esa receta que quiero conocer. Sí, la receta del Papaluna. Pero cuéntame algo antes de este personaje, que me interesa muchísimo. Bueno, el Groc es un humilde labrador de Forcall que tiene su trozo de tierra, que vive de acuerdo a las leyes y a los valores y a las costumbres que su padre le ha enseñado, que su abuelo y el abuelo de su abuelo le ha enseñado, y le parece mal que aparezca un mundo nuevo, que es el mundo burgués, el mundo liberal, el mundo urbanita, que se presenta allí pidiendo dinero, cuando ellos hasta ese momento habían dado las cosechas a la iglesia y el cura cuidaba por su alma, y es el mundo que ellos conocían, y a él le parece mal. Y para defender a Dios, para defender a la tierra, pues se echa al monte con un trabuco, y la defiende sabiendo que todo indica que está condenado a la derrota. Pero pese a eso, él no puede traicionar los valores de sus mayores, y sacrifica su comodidad, sacrifica su piel, sus huesos y su sangre por esos valores, con la complicidad de su hija, que se llama Manuela, y es su más leal cómplice, su más fiel confidente hasta el final. No te cuento el final trágico, porque prefiero que leáis la novela. La hija del capitán Groc, que me cuentan ya que es súper éxito. La tisana. Eso. Del Papaluna. Porque el Papaluna es otro de los personajes que los tenemos rondando por ahí, que no te lo puedes creer. La escena que en su día recreamos, Víctor, que jugaban, decían, con el cráneo, efectivamente, profanado, papa, antipapa. ¿Qué es esto? Bueno, pues también alquimista y poderoso conjuntador de fuerzas mágicas de la naturaleza. Yo hago aparecer en un momento de esta novela, aunque esta novela está ambientada en el siglo XIX, hago aparecer al Papaluna porque hay un momento en el que mi personaje, el Groc, se encuentra con otro personaje misterioso que ya leeréis y les explica esta historia del Papaluna, tan pugnaz, tan tenaz, tan temperamental, tan aragonés, tan baturro, casi diríamos tan fanático, pero tan fascinante y tan cautivador. Cuando le envenenan sus rivales para quitárselo de en medio, él compone la siguiente tisana con la que salva su propia vida a casi a los 90 años de su edad. Imagínate la resistencia de este hombre. Estaba compuesta, y hemos encontrado la receta hace muy poco, y de hecho la podéis hacer, de semillas de coriandro y anís, de hinojo y alcarabea y comino, y raíces de regaliz, díctamo y canela. Con eso te curas. Y eso curaba cualquier tipo de mal de ojo o mal de ojo conspirador, que eso está muy de moda, incluso ¿no? Un veneno terrorífico como el que le pusieron en la fruta confitada al Papaluna. Y sobrevivió con esta tisana. Oye, pues es para tomar nota, ¿no? Una receta casi alquímica con tanto tiempo a su espalda. Si faltaba, o sea, demonios, vírgenes, curaciones, brujas como las Caspolinas, personajes indómitos, todo eso en que el de repente sienten una lugar. ligazón a su tierra. Pero es que es muy curioso porque en otras comarcas de España duras, terribles para la vida lógica en ocasiones, como en las Urdes, yo he encontrado casos parecidos, y cuando me estabas hablando del Groc me estaba acordando yo de un personaje que estaba basado en la realidad, que yo venero porque me impresionó mucho la película, que era Tasio, el hombre de Urbasa, que no entendía la llegada de otro mundo nuevo y que se iba al monte y que intentaba defender ese mundo casi espiritual conectado con la naturaleza en el que él creía. Y no es un capricho, es que no puede hacer otra cosa. Está condenado a eso o se sentirá traicionado. Fíjate que cuando la reina Isabel II envía a un general, que es el general Juan de Villalonga, que hace cosas terroríficas, porque como no consigue atraparle, secuestra a la niña, a la hija, y la obliga a traicionar a su padre. Ella, mirándole a la cara, le dice: niño tonto, una niña de 14 años, un general, niño tonto, si yo 1000 vidas tuviera, 1000 vidas entregaría por mi padre. Ese era el temperamento de esa tierra, de ese lugar. Cuando la niña va a ver a su padre, la niña le dice: oye, que el general me dice que si te entregas te dará un cargo en el ejército, una paga de 2000 duros mensuales y lo que quieras. El padre, el Groc, la mira y le dice: hija mía, tú no me respetarías. Preferiría que ahora me empujaras desde este precipicio y me estrellases a rendirme.
Y ella le dice, claro que sí, padre, estoy contigo. Ese es el temperamento. Claro, un temperamento y un ejemplo que hoy suena absolutamente romántico, pero que Víctor ha documentado en sus andanzas, repasando las huellas de su vivencia personal, repito. La hija del capitán Groc, nuestro amigo Víctor Amela, uno de los últimos caminantes de la España mágica. Y que tengas mucho éxito en la Feria del Libro, compañero. Voy a estar el día 4 y 5 de junio encantado de recibir a todos tus seguidores de la nave y dedicarles esta novela encantadísima. Bueno, porque esta es tu casa. Y eso sí, a ver si un día empezamos a viajar por la España mágica, por otras zonas, con Víctor Amela. Porque pocos contadores de la España diferente puede haber como... Yo la llamé la España encantada. Sí, señor. Hace 20 años. Disfruté mucho con esa exploración, con esos reportajes en los que descubrí cosas como algunas de las que aquí explicamos. Mira, por ejemplo, ¿quieres que te lea el título de un libro que se conservó en ese santuario mágico de la Virgen de la Balma durante siglos, tristemente desaparecido? Mira, se titula así ese libro y lo hago aparecer en mi novela en latín y luego te lo traduzco. Fasciculus exorcismorum contra doemones, tempestates, fulgura, tonitrua, grandines et turbines, que significa fascículo de exorcismos contra demonios, tempestades, rayos truenos, granizadas y torbellinos. Eso estaba en ese lugar. En ese lugar mágico, que recomendamos la visita, por supuesto, había hasta ensalmos para espantar la tormenta. Es lo que con faltaba. unos ciertos toques de campana, ellos sabían cómo deshacer granizadas y tormentas. Le llamaban el comunir. Es un toque especial de campana, el comunir. Y la gente de ese lugar, aún a día de hoy, recuerda esos toques de campana. No tiene remedio, por fortuna, nuestra amiga Perdona, Víctor Amela. yo podría estar hablando durante horas. Y yo escuchándote, de Morella y los espectadores también. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos picados por el virus de la España mágica, vuelves y vuelves y vuelves, porque hay una misión ahí, contar el asombro que nos produce todavía alguna tierra, algunas gentes, y una forma de vivir que, si sobrevive, es gracias a testimonios como este. Mucha suerte, amigo, de verdad. Toda la suerte del mundo, que te la mereces. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Víctor. Vamos, después de este viaje maravilloso por la Balma, el Maestrazgo, tras los pasos de la última creación, la hija del capitán Groc, de nuestro amigo Amela, con fotografías en la nave. Esta semana las imágenes de los espectadores son un poco chungas, por decirlo de algún modo. De verdad, hay semanas en que nos mandan unos personajes, y no lo digo por esta criatura, por este niño o niña preciosa que está en su sillita en el coche, sino por el personaje que hay justamente ahí detrás. Nos enviaba la fotografía Begoña Moreno Pérez, no nos dice el lugar, sí que nos dice que es la fotografía de una amiga suya, es su niña. La abuela de esta niña, mientras viajaban, decide hacer una fotografía sin pensar que le iba a salir atrás un personaje extraño. Guillermo nos dice, es una persona que además parece que va consultando su móvil. Eso es lo que nos dice Guillermo. Ahora yo leo el mail que nos mandan y dice, no, es que iba en carretera, en marcha, cuando la abuela le está haciendo la foto. Vamos a ver, si vas en marcha, ¿qué narices hacía esta persona, si es que es una persona, en medio de la carretera consultando un móvil? No tiene mucho sentido, ¿no? A mí me parece un personaje de esos de película de miedo japonesa, de esas morenas así con el pelo largo que aparecen como en El Pozo o algunas de estas. Un poco extraña, ¿verdad? Ahí la tienen. Aunque también hay gente que ha visto la fotografía y dice, no, es que parece la imagen de una virgen, que a lo mejor había un santuario por detrás o un cartel y al pasar pues se ha quedado. Pues yo no lo sé. Si Guillermo nos dice que parece que va consultando el móvil, la Virgen con el móvil, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? En fin, que es una fotografía que yo dejaría en el aire porque no hemos sabido identificar muy bien. Vamos a ver si tenemos más datos, si nos dice el lugar, la forma de hacer la fotografía y podemos saber quién es esta muchacha. Nos vamos ahora con la imagen que nos enviaba Olga González desde Tenerife. Otra de las chungas. Yo les decía que hoy venían fotografía a una carretera. ¿Y qué aparece? Pues otra de esas japonesas, ¿no? Que salen a veces del suelo o que te aparecen en una habitación y te pegan el gran susto en las películas de terror. Penitente no es, porque no era Semana Santa, no llevaba ningún capirote de los que llevan. En medio de una carretera,
en Tenerife, en la nada. ¿Qué nos dice además? Dice, fue tomada una calle del municipio norte de Tenerife. Iban subiendo la calle y una de las chicas se colocó para que tomara la foto y lo que le salió fue, pues esta. Ahora, el susto que se tuvieron que llevar. Guillermo, ¿qué nos dice? Pues lo que digo yo, que es personaje típico de la película de terror japonés, plantado en medio de una carretera, y que no sabe qué habrá ocurrido exactamente al tomar la imagen, que tal vez por efecto de la exposición ha aparecido esa chica sin piernas y era una persona completamente normal, la chica a la que le estaban haciendo la fotografía. El caso es que muy normal, hombre, pues tampoco parece. Nuestro analista informático es que siempre quiere dar una solución cuando a veces no la hay. Y nos vamos con la mirada milenaria, que en este caso nos lleva, si no recuerdo mal, hasta Kosovo, porque allí hay un amigo, eso es, Luis Hall, que nos mandaba esta imagen. Dice que se acordó de nosotros, de algunas de las emisiones radiofónicas que hicimos hace algunos años hablando de las diosas de la fertilidad. Bueno, que cuando visitó alguno de los museos, en este caso Pristina, pues se encontró con estas diosas que al parecer además tenía mucho simbolismo. Era la mujer en aquella época la que tenía cierta forma de chamana, ¿no? La que además, como sigue ocurriendo, generaba la vida, y por eso eran las representaciones, algunas de ellas, las Venus, recordarán que son con unas grandes tripas, con unos grandes pechos. En este caso era más abultado el vientre, muchas de ellas tenían esta forma como cogiéndose precisamente pues ese vientre, y se utilizaban en rituales de fertilidad. Por ello se han encontrado muchísimas de estas diosas enterradas, aunque para otros, en los años 70 sobre todo, escribieron sobre cosas que no eran de su tiempo, porque decían que parecían absolutamente aliens, de estos con los ojos almendrados, como estamos viendo, o incluso decían que podían tener un casco en su cabeza y que este era el vestido espacial. Bueno, Eric von Daniken fue uno de esos escritores que hablaba de otras edades, de la edad de oro, donde a veces aparecían estos personajes extraños, pero nada más lejos de la realidad. Eran diosas de la fertilidad, no por ello menos misteriosas. Si tienen personajes como estos que hayan visitado en museos, en otros países, en el nuestro, leyendas, lugares que para ustedes son mágicos, o fotografías extrañas como las de terror japonés que hemos tenido esta noche, 2 vías de contacto si desean que las analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y en las redes sociales, muchas gracias por el seguimiento en Nave del Misterio. He tenido recientemente una experiencia bastante choqueante, me gustaría compartirla con ustedes por si les sirve de algo. Todo tiene como para una reflexión, ¿no? Regresaba yo de Bilbao en solitario en la exposición que hemos tenido, y con tanto afecto ha sido recibida en esa ciudad tan importante y tan cambiada, es curioso. No tiene nada que ver con el Bilbao que yo conocí de niño. Y vamos un poco a la niñez y a las ciudades, porque de esto va este último comentario. Tuve que pasar por Vitoria, que es la ciudad donde yo nací, y donde tuve mi infancia, que imagino que es, o creo que es, y no tengo la menor duda que es, la verdadera patria de una persona, donde se fundamentan todas sus sensibilidades, todas sus emociones, y donde quedan de alguna forma enhebradas para siempre. En cualquier tipo de acción que vayamos a hacer en el futuro, siempre está con un peso importante las decisiones, vivencias, alegrías y traumas de la infancia. Y entonces, por una cuestión de tráfico puntual, a veces yo creo que la casualidad es así, ¿no? La casualidad te lleva por caminos por algo, todo se da con un fin, aunque no lo entendamos, ciertas cosas sobre todo, y tuve que girar una vuelta a la manzana, y precisamente ante ese follón de turismos y demás, yo pude ir tranquilamente oteando, que hacía mucho tiempo que no volvía, mi viejo barrio, el barrio donde yo fui niño, y el shock fue increíble.
Una ciudad tranquila, ¿no? Como Vitoria, digámoslo así, donde, por lógica, los establecimientos, los lugares, tienen que ir evolucionando mejor. Es ley de vida. Y lo lógico es que tú pases por un sitio y ya no reconozcas casi nada en pocos años. La vida cada vez se acelera más. Los rótulos cambian, los estilos cambian, evidente, ¿no? Eso además lo asumimos. Pero curiosamente, y por lo menos en mi barrio de Vitoria, rodando lentamente, con lo cual pude ser bastante consciente de lo que pasaba, me empecé a dar cuenta de que no es que muchos comercios ya no existiesen y hubiesen sido cambiados por otros más modernos, más luminosos, más del futuro, más del hoy. No, no, no. Seguían los mismos toldos, recordando que allí hubo una peluquería concreta donde yo iba, que allí había una pescadería concreta, que allí había una carnicería concreta, que allí había una panadería concreta, que allí había una zapatería concreta. Seguían los toldos, pero los pequeños comercios estaban casi todos, el 90% me atrevería a decir, como tapados, con maderas, con cartelones, se alquila, se vende, traspaso, pero con la sensación de que eso había ocurrido hace mucho tiempo, que ese final había llegado hace muchos años. Pintadas, grafitis. Y entonces yo tuve la sensación de que todo lo que viví de niño podía haber sido como un recuerdo que nunca existió realmente, como un sueño. No tendría casi pruebas para poder decir aquí estaba yo, porque todo era completamente cambiado, pero al mismo tiempo se mantenía como un esqueleto antiguo ese mundo en el que yo había estado. Me impactó muchísimo ver que ni siquiera las personas eran como yo las recordaba, evidentemente. La globalización, la multiculturalidad y todo eso que ustedes ya saben, me dio la impresión de estar en cualquier otro barrio de cualquier otro país, cualquier país realmente ya, ¿no? Pero el shock, se imaginan, era mi barrio de la infancia y yo no volví hace mucho tiempo. Entre ese impacto de los comercios, que me dio a entender a mí que por lo menos en algunos lugares va a ser muy difícil que el comercio pequeño, sobreviva, porque todo es un permanente cambio. Y no solo eso, en ese mismo viaje y en otros me he ido fijando en las carreteras, a la vera de la carretera, el eterno lugar de descanso en carretera y de comida, el sitio donde uno paraba en la carretera. Parece que ya se para muy poco en carretera, porque han mejorado las carreteras por fortuna, es decir, es una evolución lógica, han mejorado los transportes, pero veía a la vera del camino tantos y tantos lugares que se creían quizá lo mejor de aquel momento, cerrados, algunos de ellos dignos de un reportaje de Cuarto Milenio. Y les hablo de 30 a 40, todavía con los carteles, todavía con las cortinas, todavía con el cartel de los viejos helados, todavía con la antigua publicidad casi invitándote a entrar. Pero era una España que ya no existe, era una España que yo conocí y ustedes también, una España de hace no tanto tiempo. Y al ver mi barrio con personas completamente distintas, con idiomas completamente diferentes, con situaciones, en mi opinión, bastante degradadas, yo recordé mi infancia. No tenía nada que ver, yo venía como de otro mundo. ¿Qué había pasado con mi mundo? ¿Dónde estaba? Y también entendí que de todo hay que sacar una vertiente positiva, y es que uno no se puede quedar parado nunca, porque lo que pensaba que era lo lógico ya no existe, se ha esfumado, como el humo. En este mundo tan rápido, o uno evoluciona y no se queda antiguo, o tiende a la extinción. Cosas tan sólidas como un barrio entero, como unas cosas que funcionaban, son un viejo recuerdo. Nadie las recuerda. Estoy seguro que las personas que ahora deambulaban al 90% por este barrio de Vitoria nunca supieron lo que había ahí antes. Es el mundo que nos toca vivir. No merece la pena ni quejarse ni llorar. Lo que está claro es que todos tenemos que sacar una conclusión de eso. Yo como periodista con este programa no vale quedar separado. Lo que triunfa, lo que tiene éxito, lo que ha sido válido, como ese viejo mesón de carretera, de pronto pasa algo que uno no espera. ¿Eso cómo va a ocurrir? Esto es fijo, esto. Y fuera. Así que esa experiencia en el barrio, que quizá ustedes hayan tenido también volviendo a sus respectivos barrios, si no viven en ellos, puede valernos para todos. Hay que evolucionar permanentemente. Lo que no evoluciona en este tiempo de aceleración no vale. A veces la evolución no es para bien. Es más banal, es más superflua, es más absurda, no lo sé. Pero también pienso que hay que actuar en positivo. Nosotros haremos el esfuerzo. Yo no les puedo contar mucho más, pero les aseguro que como si fuésemos un barrio, su barrio, intentaremos también actualizarnos y no degradarnos y no caer en lo mismo, para estar libres de esa extinción que siempre está, aunque no veamos, sobre todos nosotros. La evolución siempre adelante.
Hasta dentro de 7 días, amigos.